Hola, muy buenas noches. En los últimos tiempos da la impresión, por lo menos en algunas ocasiones, que la realidad supera al gobierno y que se le generan nuevos y complicados problemas. Vamos a repasar algunas de las cosas que están sucediendo. Ya sabemos a través de la policía y de la Audiencia Nacional que Hugo Chávez ayudó a ETA y a las FARC, a la guerrilla colombiana, en su adiestramiento en suelo venezolano. Sabemos que iban acompañados por un jefe de la inteligencia y por militares. El presidente le ha pedido explicaciones al presidente venezolano y Chávez, pues como siempre, se ha ido por las ramas. Vamos a verlo. Ellos se ponen de acuerdo. En España, la Realísima Audiencia. En Washington, tal. Hace 2 días, la nefasta Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dedicó 300 páginas. Entonces, eso indica que no es... Eso no es casual. No. Es una orquesta. Y detrás de todo eso está el imperio yanqui. Ni más ni menos. Lo escucharemos y lo veremos y lo debatiremos. Venezuela, los etarras, Cuba con los presos políticos nos van a llevar a debatir cómo actuamos con esos países. Países prioritarios, en cualquier caso, en nuestra política exterior. Con nuestros analistas entraremos en los detalles. ¿Y qué pasa en casa? Pues hoy hemos sabido en las cifras del paro en febrero, más parados, 82.000 nuevos parados. Y el famoso documento del Gobierno, el segundo, que llega para acuerdos, ya no se habla nadie de pacto de Estado, hablamos de acuerdos puntuales, donde no se entra al fondo y con alguna sorpresa. Se lo cuento. Ayuda a la construcción, que se llama ayuda a la edificación, para crear 350.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años. La burbuja inmobiliaria era el epicentro de la crisis y ahora la edificación se ve como salida. Esperemos también que esto nos lo expliquen nuestros invitados. Por cierto, la oposición sigue hablando de que el gobierno lo único que pretende es no pactar nada, sino ganar tiempo, porque no cambia ni una coma su política económica. Un gobierno que decimos que tiene problemas, por lo menos mal cuando se habla de que algunos ministros suben, como es el caso de Blanco y Sebastián, y que hay otros que bajan, como Fernández de la Vega y Corbacho. El resto, por supuesto, desaparecidos en esta batalla. Hay muchas más cosas, no tienen desperdicio, tal y como nos va a contar Jaime Ugarte. La tierra más hermosa que ha visto el ojo humano, así definió Cristóbal Colón lo que él creía que eran las Indias. Se refería sin saberlo a Cuba, una isla que sufre la peor de las desgracias, la falta de libertad cercenada por la dictadura comunista de los Castro. La última víctima ha sido Orlando Zapata, muerto tras 85 días en huelga de hambre. El gobierno de España lo ha condenado, pero la disidencia cubana no siente ningún respaldo del Ejecutivo y sí mucha tibieza con los responsables de la represión. Impecable e implacable, 32 etarras detenidos en 59 días. Durísimos golpes a la banda, otra vez descabezada y privada del último de sus asesinos, Beñat Aguinagalde, verdugo, sin juicio previo, de Isaías Carrasco e Ignacio Uría. A De Juana se le indigesta la justicia también en Irlanda, al mismo tiempo que Otegi es condenado a 2 años de cárcel. Ese es el camino, unidad política y eficacia policial, sin atajos ni chivatazos y con mensajes rotundos del ministro Rubalcaba a la izquierda Berchale, o votos o bombas. Cataluña, las consultas soberanistas se desinflan tropezando con la dura realidad. A la gente lo que le preocupa es no engrosar las listas del paro y no los delirios de políticos de diseño, buscadores de fotos y amantes de la propaganda. Mucho más práctico es el presidente Montilla y señora al mandar a sus hijos al colegio alemán. Prefieren el idioma de Goethe y el de Shakespeare al catalán. Qué curioso. Las reflexiones de un político. Somos como los demás ciudadanos. Lo que más nos parecemos a los españoles somos los diputados que les representamos. Quizás el señor Bono debería preguntarse el porqué de la desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política. Solo hace falta mirar al Parlamento Balear. 132 votos a favor, 126 en contra, exiguo margen, pero suficiente. Aprobada definitivamente la ley del aborto. Leire Pajín lo veía así. Para que tengan una educación sexual justa y equilibrada, que les impidan quedarse embarazadas si no lo desean. El Partido Popular recurrirá a la ley y las organizaciones pro vida volverán a tomar las calles. La conferencia episcopal ha sido muy dura contra esta ley. Lo triste es que hoy nos encontramos ante una ley que supone un grave retroceso en la protección del derecho inviolable a la vida de los que van a nacer.
Son las cosas que han pasado esta semana, por supuesto no podemos abordar todas, vamos a presentarles ya a nuestros invitados esta noche. Comenzamos por Luis Herrero, periodista, director de En Casa de Herrero, en el radio. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Carmen Morodo, periodista, adjunta a la dirección del periódico La Razón. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Fernández, economista, asesor del Fondo Monetario Internacional, columnista de ABC. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Julia Navarro, escritora, periodista. Julia, muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Jáuregui, periodista, director de diariocritico.com. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando, Ernesto? bienvenido Muchas gracias. a este programa. Muchas gracias. Nos alegra mucho tenerte aquí. Lo mismo. Tonia Charri, analista político, periodista del Correo. Muy buenas noches, Tonia. Buenas noches, Ernesto. Tres invitados más en lo que ya llamamos nuestra Cámara Alta. José Antonio Segurado, empresario. Muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches, Ernesto. Luis Solana es diputado del PSOE, es director de Televisión Española, es presidente de Telefónica. Muy buenas noches, Luis. Y por cierto, vaya telediario de derechas que habéis puesto, ¿eh? ¿Dónde? En este rato. No sé, no he visto el de Televisión Española tampoco. No, el de aquí, el de aquí. Ah, no, es que no los he visto. Ya. Fernando Sánchez Dragó, aspirante a Apátrida, buenas noches. Buenas noches. Lo de Cámara Alta lo inventé yo, ¿eh? Bueno, pues yo, el copyright es tuyo. Lo de Apátrida también, ¿eh? Lo de Apátrida también. Cámara de los Lores, incluso dije, lo de Apátrida también. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Ernesto. Bien, en nuestra página web www.madridopina.tv pueden seguir en directo nuestro programa de esta noche o ver cualquiera de los 150 anteriores. Estamos en el 151, cuarta temporada. La pregunta que les planteamos en estos momentos es la siguiente. ¿Debe el Gobierno tomar medidas contra Chávez? ¿Debe el Gobierno tomar medidas contra Chávez? Como siempre, pueden contestarnos a través del teléfono, a través de nuestra página web. Si quiere aportar algún comentario, ya lo saben, nuestro correo es madridopina@telemadrid.es. Los comentarios los iremos aquí sacando a lo largo de la noche. Y vamos a escoger desde hoy porque habíamos pensado en una sección que se llamara la frase tonta de la semana. Bueno, quitamos lo de tonta y pongamos la frase polémica de la semana. Hay muchísimas, pero nos hemos quedado una que han salido en nuestros informativos, la del actor Willy Toledo, hablando de la muerte del disidente Orlando Zapata en las cárceles cubanas. Hay que dejar sentado que previamente ha dicho que siente la muerte de cualquier ser humano y añadía esto. Todas esas personas que se llaman disidentes en este país, la gran mayoría de los presuntos disidentes encarcelados en Cuba son terroristas, son gente que ha cometido actos terroristas contra el gobierno cubano, actos de traición a la patria, en fin, un montón de delitos realmente graves que han cometido contra el Estado cubano, ¿no? No son simples disidentes políticos ni prisioneros políticos. Y por otro lado, este señor, al que se le llama disidente, no era nada más que un delincuente común. Bueno, como ven, va a haber largo debate intenso esta noche. Por cierto, el próximo martes es el 10 de marzo. Si usted no lo está viendo en analógico, el martes no nos va a encontrar. Ya a partir del día 10, martes, estaremos en digital para que lo tengan en cuenta y tomen las medidas si ustedes todavía no tienen el aparato para ver en televisión digital. En 90 segundos abrimos el debate. Yo elegí aumentarme el pecho. Lipoescultura por láser. La depilación láser. ¿Por qué Clínica Menorca? Por la atención. Es que no es lo mismo. Por su experiencia. Son los mejores. Al salir de la consulta, estaba segura. Yo, Clínica Menorca. Yo, Clínica Menorca. Yo, Clínica Menorca. Tú eres guapa. ¿Te lo han dicho ya? Nuevo Actimel Cuchara. Ayuda a tus defensas a cucharadas y además a un precio ahorro. ¡Que no te claven! En Aurgi no hay sorpresas. Estos 4 neumáticos por solo 100 euros, todo incluido. Aurgi, vienes por el precio. Telefónica tiene un ADSL pensado para ti. Llega el nuevo ADSL libre, con un precio definitivo, sin límite de descarga y sin cuota de línea. Porque tú solo quieres internet. Pídelo en el 1004 o en tiendas Telefónica. Satisfacción de Vitalínea. ¿Intentas controlarte entre horas? Ayuda a recuperar el control de lo que comes con satisfacción. El único 0% con profibras. Ingredientes activos que te ayudan a reducir el apetito. Lo tomas y lo notas. Esto es control. Satisfacción de Vitalínea te ayuda a controlar tu apetito y tu peso. Descubre la nueva serie especial FIFA de Hyundai. ¿Nos acompañas? Hyundai. Bien, de las muchas cosas que hemos, por lo menos, enunciado, vamos a comenzar por Venezuela.
Por si alguien tenía dudas, la policía y la Audiencia Nacional las despejaban. Hugo Chávez ayudó a ETA y a la guerrilla colombiana, las FARC, en su adiestramiento en Venezuela. Les acompañaban a los terroristas, además, según se ha podido saber, según consta la audiencia, un jefe de inteligencia y militares. El presidente del Gobierno ha pedido explicaciones y Chávez se las da. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, también opinaba esta mañana en el programa de Eli del Valle, El Círculo, a primera hora. Vamos a ver la secuencia. El ministro de Exteriores ha hecho la oportuna gestión ante el Gobierno de Venezuela para que dé una explicación ante las informaciones que se desprenden de la actuación de la Audiencia Nacional. Ellos se ponen de acuerdo. En España, la realísima audiencia. En Washington, tal. Hace 2 días, la nefasta Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dedicó 300 páginas. Entonces, eso indica que no es, eso no es casual, no. Es una orquesta. Y detrás de todo eso está el imperio yanqui. Es verdad que cuando nosotros hemos pedido al gobierno de Venezuela colaboración para la lucha contra el terrorismo, la hemos tenido. Es verdad que cuando hemos pedido declaraciones explícitas de condena al terrorismo de ETA, lo hemos tenido. Añadía Trinidad Jiménez que habrá que esperar a las explicaciones que dé Chávez después de la pregunta que le ha hecho el presidente Zapatero. Moratinos también decía hoy algo que ve voluntad por parte del Gobierno de Venezuela de colaborar. Bueno, pues con esta exposición podríamos añadir muchísimas cosas, pero lo dejo a vosotros. Luis, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que desterrar o hay que pedir al embajador que se presente inmediatamente y que nos cuente qué ha pasado? No, yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Eso es lo primero que hay que hacer. Si uno hubiera tenido la experiencia que, en fin, está al alcance del gobierno de ir a ese país y hablar con las fuerzas democráticas de la oposición, con todas, independientemente de dónde se sitúe en el arco parlamentario, te describirán a Hugo Chávez como un dictadorzuelo, como un personaje de barraca que juega con la libertad y que juega con la vida de las personas de Venezuela. Te lo dirán todos, incluso aquellos que estuvieron cerca de Chávez y que participaron en el proyecto de la Revolución Bolivariana. Ese es un dato bastante objetivo. Y cuando digo todos, naturalmente todos los que no forman parte del único partido que no tiene nada de democrático y que preside este personaje, ¿no? Por tanto, ese es el primer hecho, eso es lo primero que yo le recomendaría a Trinidad Jiménez que hiciera y que le recomendaría a Moratinos que hiciera, es decir, que se tomara la molestia de ver cuáles son sus homónimos ideológicos y que les atendiera y que les escuchara y que hiciera suyos ese diagnóstico. Y lo segundo que yo haría es decirle a Chávez que, por favor, en vez de hacer esos discursos de 2 horas en Aló Presidente, que analice datos objetivos. Ya no se trata solo de ver lo que dice el auto de la Audiencia Nacional, se trata de que explique por qué un reconocido etarra, con nombres y apellidos, ocupaba un alto cargo en la administración de su gobierno en el Departamento de Agricultura. Ese es un hecho que no es susceptible de ser controvertido, es sencillamente un dato objetivo. Ya lo de la orquesta, lo de los imperios yanquis, lo de las realísimas audiencias y las majaderías que suele decir a tutiplén este personaje en cuanto ve un micrófono, no forman parte del paisaje. Ahora, la responsabilidad, y lo digo mirando a Luis, que le encantan las provocaciones, de tu partido, la responsabilidad terrible que contrae tu partido, dando apoyo a la dictadura venezolana, a la dictadura cubana en las instituciones europeas, es de lo peorcito que vais a dejar como herencia política, Luis. Hombre, simplemente te quiero recordar una pequeña cosa. El primero que firma un acuerdo con Venezuela para exportar 6 buques militares de vigilancia costera fue José María Aznar. Es decir, en política internacional hay que ser muy cuidadoso. Hay que mantener siempre unas constantes cuando se trata de países del ámbito iberoamericano. Siempre. Sean dictaduras, fíjate lo que te digo, sean democracias, siempre hay que mantener unas ciertas relaciones, porque los tiempos cambian, los países cambian. Y hoy está Chávez, pero mañana vendrá otro, y no hay que enfrentarse con el pueblo venezolano. Y ojo, absolutamente condeno el tema de que el gobierno venezolano haya prestado la menor ayuda a los etarras. Bien. Absolutamente, clarísimo. Luis, ¿cuánto tiempo hace que tú o alguno de tus amigos habla directamente con algún miembro de la oposición venezolana? ¿Cuánto tiempo hace que en los discursos políticos, no en las acciones que pueden apoyar la economía de un determinado país, hace un discurso de descalificación de lo que es una política absolutamente liberticida,
en un país que está clamando desesperadamente y pidiendo ayuda a los europeos para recuperar un mínimo de ortodoxia democrática. El único partido que en Europa presta oído y las únicas declaraciones más o menos condescendientes con Hugo Chávez han sido pronunciadas por Trinidad Jiménez, ministra de este gobierno, y por el señor Moratinos, al que mal rayo confunda, para que no haya equívocos entre tú y yo. Hombre, tocayo, yo espero que los rayos no le ataquen a Moratinos, como no pretendo que le ataquen a nadie de la oposición. Los rayos en su sitio y las tormentas en su sitio. Estás hablando de un tema muy serio, insisto, que es la política internacional de España. Hay que llevarlo con mucho cuidado. Estoy hablando, Luis, de la complicidad de este gobierno con un régimen liberticida que no solo mata, que no solo arruina, que no solo destroza la vida de los venezolanos, Luis, sino que además ayuda a los terroristas que quieren y China, pero vamos a ver, ¿dónde estás hablando? Hay 125 democracias en el mundo. Luis, los demás no lo son. Pues hay que convivir con ellos y condenar, insisto, cuando están jugando con un tema tan delicado como el terrorismo español. Punto final. Quiero oírte una cosa. ¿Es Hugo Chávez un dictador? No. Ha sido elegido en unas elecciones, igual que Berlusconi, por ejemplo. Si me permite, el señor Solana, yo es que creo de verdad que a mí me gustaría expresar mi estupor ante lo que ha dicho Luis Herrero, la verdad te digo. Yo no quiero, Luis, que confunda un rayo, ni que parta un rayo a nadie, desde luego. Yo he dicho que confunda, no que parta. Pero que mucho menos, ni que confunda, ni que parta al señor Moratinos, que creo que es un ministro de buena voluntad, que está intentando tender puentes que España nunca debe romper. España nunca, jamás debe romper puentes con ningún país latinoamericano. Jamás. Eso es lo primero de todo. Haga lo que haga ese país latinoamericano, otra cosa es la condena individual o colectiva o política que se le pueda dar. Una vez dicho esto, Luis, yo te voy a decir, yo no voy a defender a Chávez, que me parece un energúmeno repelente. Dicho sea de paso, que yo jamás quisiera tener como gobernante propio. Jamás defenderé yo a Hugo Chávez. Pero sí debo decirte que yo la primera vez que fui a Venezuela, que entonces el gobernante se llamaba el señor Caldera, era el señor Caldera, democristiano, del COPEI, el señor Caldera tenía ya alojados a unos cuantos etarras ya. Don Carlos Andrés Pérez, con la connivencia de Felipe González, por cierto, alojó a más etarras todavía. Y ahora mismo tú vas a Venezuela. Yo he hablado con un etarra. Perdóname un segundo. Solamente perdóname un segundo, Luis. Solamente perdóname un segundo. Yo he hablado con un etarra en Venezuela y no precisamente bajo el régimen de Chávez. Que yo no sé si Chávez está o no ayudando a las FARC. No lo sé. Sinceramente no lo sé. He leído el auto del juez Eloy Velasco y te digo la verdad, me deja muchas dudas. Seguramente lo hará porque Chávez es un energúmeno capaz de eso y de muchas cosas más. Seguramente Chávez ni siquiera sabe lo que significa ETA en realidad. Pero te voy a decir una cosa, en América Latina, desgraciadamente, el problema es mucho mayor de lo que tú estás diciendo. No es Chávez ni Moratinos. En América Latina, el concepto de ETA es completamente diferente al que tenemos nosotros, lamentablemente. Déjame solo que te haga una precisión en 15 segundos, porque si no confundirás a gran parte de la gente. Ruego brevedad para que hablemos todos. Vamos a ver, en la política de yo deseo que un mal rayo confunda, no parta, ni mate, ni Pero eso es un análisis político o una cosa del tarot. No, eso es una expresión personal de un ciudadano libre en un país libre, que quiere seguir siendo libre. Te diré una cosa, en la política de extrañamiento de los etarras, efectivamente Venezuela fue uno de los países de acogida, pero ni Carlos Andrés Pérez ni el señor Caldera nombraron en la administración como cargo público a un reconocido etarra. Por lo tanto, pues marca alguna diferencia. Yo creo que sí. Pues yo creo que no. Ya te traeré te traeré los deberes hechos. Yo, Fernando, con todo respeto, creo que estamos desvariando mucho. Vamos a ver. Como tú decías, lo que pasa es que por todas partes. Vale. Primero, Chávez es un dictador clarísimo, o sea, de libro. O sea, es un manual del perfecto dictador latinoamericano. Eso no lo ha desmentido nadie. Bueno, perdona, Luis acaba de decir que nadie del burladero, en la cámara alta lo que tú quieras, pero ya ella. Yo creo que, la cámara alta. Que ha ganado unas elecciones y también de un golpe de Estado antes. Es decir, que esto, y todos sabemos de dictadores históricos, y tú el primero, no hace falta citar a Hitler, que lo sabemos todos, que ganó elecciones y luego fue un dictador. O sea, que el ganar unas elecciones no prejuzga que uno es un dictador. Dos, es un señor que se ha dedicado sistemáticamente a dos cosas. Uno, a impedir cualquier vestigio de libertad de expresión, cerrando progresivamente medios de comunicación, radios, prensa, televisión, etcétera, hasta conseguir monopolizar la opinión pública. Y dos, a utilizar el dinero del petróleo para perpetuarse a sí mismo y a militarizar al pueblo. Y ha repartido armas bajo la posible presunta agresión del imperialismo yanqui que saca todos los días a pasear.
Por lo tanto, es un personaje de libro de caudillo latinoamericano. Dicho eso, dos, segunda falacia. Hombre, yo creo que decir que la política exterior es una política de intereses es obvio, pero de eso a sacar a pasear a Chávez o a Fidel Castro, dicho sea de paso, que son dos asignaturas pendientes de la izquierda española y de la izquierda europea, digámoslo claramente. La izquierda europea tiene esta manía como de Sarkozy, desear... Perdona, ¿Sarkozy es de la izquierda europea? De desear... Pues Sarkozy ha paseado a Chávez todo lo que ha ¿Yo te he querido. dejado te hablar o te he interrumpido dos veces? No, pero hombre... Vale, entonces no me gusta y luego ya discutimos. Pero una tercera, luego, pero nada más, Bueno, no te preocupes, solo tres. Quiero decir que yo creo que es cuanto antes la izquierda europea y española en concreto se dé cuenta de que tiene una asignatura pendiente que se llama desvincularse de cualquier asomo de caudillo militarista latinoamericano, por muy progre antiimperialista que sea. Es decir, que esta idea de que todo lo que es malo para el imperio yanqui es bueno para la izquierda europea, española en concreto, es un absurdo, y cuanto antes se lo quite de en medio mejor. Es un tópico. Tercero. Ya te he interrumpido 3 veces. Tópico. Vale. Y ya no más. Entre hacer una política de intereses objetiva y hacer una política de seguidismo hay una gran diferencia. Este gobierno, este español que tenemos hoy, es el que está cambiando la política europea respecto, como tú bien sabes, a Cuba, intentando cambiarla. Afortunadamente no puede. Y esto no es hacer la política tradicional, la que se ha venido haciendo siempre, no. Es una política basada en una ideología determinada. Y esto lo está haciendo este gobierno, o no está haciendo este gobierno intentar cambiar la política europea. Y en el caso de Venezuela lo mismo. Es una política que está presentando en Europa a Chávez como un libertador, cuando Chávez lo que es un caudillo dictatorial militar de libro de texto. Me vais a permitir un apunte. Como estoy mezclando Cuba con Venezuela, me gustaría también actualizar un poquitín Cuba. Es decir, recordemos la muerte del disidente cubano Orlando Zapata, que decía yo que puede ser un nuevo traspiés para el gobierno. El día en que se conoció su muerte, tras su huelga de hambre, Zapatero, el presidente, estaba en la Alianza de Civilizaciones, en la sala de Alianza de Civilizaciones de la ONU, hablaba de la pena de muerte, pero no mencionaba a Zapata. 24 horas después sí que lo hizo. Y Raúl Castro hablaba de lo que pasa en estos momentos en Cuba. Lo escuchamos y como estamos mezclando las dos cosas, pues vamos a verlo, ¿os parece? Será el éxito de estados que respeten hasta el último instante la vida de todos y cada uno de sus conciudadanos. Nadie tiene derecho a arrebatar la vida a otro ser humano. Podemos suponer el sufrimiento de los presos políticos cubanos. Y desde aquí debemos exigir al régimen cubano que devuelva la libertad a los presos de conciencia y que respete los derechos humanos. Esta es una exigencia fundamental de toda la comunidad internacional. En medio siglo aquí no hemos asesinado a nadie. Cá não assassinamos ninguém. Aquí no se ha torturado a nadie. Não foi torturado ninguém. Aquí no hay se ha producido ninguna ejecución extrajudicial. Nenhuma execução extrajudiciária. Bueno, aquí sí se ha torturado, es la verdad. Aquí foi torturado, sim, en senhor. Cuba. En Cuba. Pero en la base naval de Guantánamo, no en el territorio. No, no nosso território. Bien, con todos los datos en la mano, Venezuela, Cuba. Me había pedido la palabra José Antonio, pero creo que Carmen también antes. Luego vamos a fuera. Todos, habléis todos. Antes de entrar Podemos mezclar un poco porque volveremos a ETA si quieres también, en fin. Estamos todos en la misma pastilla. Incluso Fernando quiere hablar. A la Pátrida también le dejaremos hablar. Sí, antes de centrar el balón con el tema de Cuba, yo es que no puedo dejar de hacer una referencia al actor Willy Toledo que hablaba de ese delincuente común. Zapata, en este mundo libre, posiblemente pues sería un sindicalista de éxito o un político profesional. Allí ha muerto y ha muerto en las cárceles y ha muerto porque en manos del régimen cubano. Hecho ese paréntesis, hemos visto al presidente del gobierno rectificándose a sí mismo al día siguiente de esas declaraciones que él hacía tan genéricas en la alianza, en la sede de la Alianza de Civilizaciones. Sin embargo, hoy mismo el ministro de Asuntos Exteriores vuelve otra vez a poner en evidencia que son palabras, es decir, que no va a haber hechos que secunden a esas palabras. Ya se acabó el tiempo de las palabras, es decir, mismamente a principios de este año, es decir, yo creo que era el mes de enero, cuando era el propio gobierno en el que en respuestas parlamentarias informaba La Razón, respuestas parlamentarias registradas en el Congreso de los Diputados, él reconocía que en Cuba se estaba aumentando la persecución política, se estaban cambiando los patrones incluso de persecución y se habían inventado un nuevo tipo que era algo así como la peligrosidad social predelictiva, es decir, la presunta antes de que actúe de manera preventiva vamos a actuar contra ellos. Todo eso el gobierno te lo reconoce por escrito, la situación en las cárceles, la situación de los presos y sin embargo hoy todavía seguimos sin ver, yo creo, por parte del gobierno que diga rectifico y ya no voy a presionar a
la Unión Europea para que cambie su posición común, porque lo que sigue diciendo el ministro Moratinos es, oiga, Europa, dejen a Cuba que haga lo que quiera, porque eso lo hemos escuchado de bocas del ministro de Asuntos Exteriores. Tampoco hay ningún cambio en lo que afecta a los disidentes y tampoco a las ayudas. Las ayudas del gobierno español se han duplicado desde que está el presidente del gobierno a las autoridades cubanas, y esas ayudas no llegan al pueblo, esas ayudas van directamente al régimen. Entonces, al final, pues tenemos palabras, lo veíamos en esa sede de Ginebra, pero no tenemos hechos. A mí... Yo quería... Perdón, Julia, no, pedido tú la en palabra. absoluto, adelante, Julia, por favor. Vamos a ver, yo la pregunta que me hago es, lo que estáis planteando es ahora que después de lo que ha pasado en Cuba y después de lo que ha pasado en Venezuela. Entonces parece que lo que estáis planteando es que hay que romper las relaciones diplomáticas con estos países, porque si no, no sé qué más... Julia, no, déjame terminar, Carmen, sí, es que no sé qué más se puede hacer. Es decir, o sea, yo desde luego condeno el régimen cubano, me parece absolutamente deleznable, es una dictadura, condeno, es decir, lo de Venezuela me parece absolutamente infumable, tampoco es una democracia y el presidente Chávez, bueno, es manifiestamente mejorable, es evidente, no me gustaría a mí tampoco tener un presidente de gobierno como él, pero... ¿qué hacemos? O sea, ¿rompemos relaciones diplomáticas con Cuba? ¿Rompemos relaciones diplomáticas con Venezuela? Pues mira, yo creo que si llevamos las cosas hasta esos términos tendríamos que romper relaciones diplomáticas con el medio mundo. Pero, porque Julia, o sea, yo no puedo soportar la situación de las mujeres en los países del Golfo. O sea, no puedo soportar esas dictaduras que hay en otros extremos, en otras partes del mundo. ¿Y por qué no empezamos por hablar? España, por alusión. España tiene que llevarse bien. Yo eso lo entiendo y es demás. Además, te reconozco que hay intereses económicos, por ejemplo, en Venezuela, 1.700 millones de euros. Yo todo eso te lo reconozco, pero no puede ser a costa de todo. Es decir, que tú tienes pero tampoco con Arabia Saudita, en estas relaciones exteriores, Julia, tienes que hacerte respetar, sobre todo cuando ocurren determinados acontecimientos. Tú tienes que hacerte respetar. A mí me parece que en estos momentos la Audiencia Nacional lo único que ha cursado una serie de peticiones al gobierno de Venezuela, el gobierno de Venezuela, vamos a ver si responde o no. Y si no responde, siempre desde el punto de vista diplomático puedes mover las fichas más o menos sin tener que llegar a la ruptura es que desde el punto de vista diplomático relaciones. es que aquí es una cosa, no podemos, con el tema de ETA, no se puede jugar, de verdad. Es decir, yo tengo claro que no se puede jugar, tolerancia cero, tolerancia cero, Julia, es decir, hubo un incidente, para comparar, hubo un incidente cuando Chávez acusó al rey de estar detrás de aquel supuesto golpe de Estado. El gobierno miró para otro lado, porque bueno, vale. Ahora con el tema de ETA no se puede, tolerancia cero en la medida en que cuánto nos ha costado como país conseguir que la comunidad internacional... Entonces, mira, la reacción del gobierno, ¿cuál tenía que haber sido la reacción del gobierno ante la situación? Es decir, lo que ha ocurrido, porque además ese auto de la Audiencia Nacional viene avalado, no hay ninguna duda de los lazos que tiene Chávez con las FARC. No hay ninguna duda porque tú tienes la documentación incautada a Reyes. Yo no pongo, tú tienes la situación, claro el último escándalo, me dejas a mí terminar, por favor, el último escándalo, las armas que se compraron a Suecia, esas armas antitanque que han quedado en manos de la guerrilla o de la banda terrorista, no es una guerrilla. Bien, entonces en esta situación lo que tendría que haber hecho el gobierno, a mi juicio, es decirle, no decir de manera, fuentes oficiales dicen que han hablado con ellos y les han pedido explicaciones, no, es decir, salir un ministro de Asuntos Exteriores y haber dicho, nosotros le hemos trasladado el auto y esperamos inmediata respuesta. En ese auto el juez lo que pide es extradiciones de 10, 12 personas. Esas extradiciones de esas 10 o 12 personas, yo lo que espero es que el gobierno presione para que se produzca inmediatamente. Entonces quedará visto y será evidente que Chávez no tiene, o realmente no tiene nada que ver, al menos en los contactos. Los expertos en lucha antiterrorista te dicen que no hay ninguna duda, y esos contactos se han trasladado de Cuba a Chávez. Vayan terminando para seguir. No me parece que sea un gobernante democrático. No, es que no basta con pasar por las urnas para ser un Lo que demócrata. digo es que tiene que haber unos cauces diplomáticos para resolver esto. O sea, que el órdago a la grande tampoco te conduce a ninguna parte. Es que siempre es un órdago a la pequeña, Julia. A ver, vamos a avanzar un poquitín en el camino. Distinta. Primero, me da la sensación de que todos los presidentes de gobierno democrático que ha tenido España en la última temporada, en el periodo democrático, han tenido tanta fuerza, tanta personalidad, que en el fondo han tapado prácticamente a sus ministros. Entonces, seamos absolutamente realistas. El presidente Zapatero está infinitamente más cómodo con una persona como Chávez que con una persona como Bush. Y tiene todo el derecho a estarlo. Es decir, a mí personalmente me molesta mucho, pero él tiene todo el derecho a elegir a sus compañeros de política internacional. Lo está con Cuba porque lo ha estado. ¿Por qué? Porque probablemente se ha considerado algo aislado en la Comunidad Económica Europea, probablemente, porque no le ayuda
su falta de conocimiento de idiomas que le obliga realmente a ir siempre rodeado de un traductor que es enormemente incómodo y no participar en las charlas de pasillos? Pues puede ser, pero hay un hecho evidente. ¿Cómo no va a ser, Luis? Y yo creo que deberías meditar la respuesta. ¿Cómo no va a ser un dictador, un hombre que no permite unos medios de comunicación libre, que cada vez que se le enfrenta a alguien en el mundo económico lo expropia automáticamente? Ya sé que hubo un intento desafortunadísimo de la patronal venezolana de encabezar un tema, lo conozco perfectamente y por lo tanto lo critico. A mí me parece que es una persona fuera de las reglas de juego normales, democráticas, europeas o de mundo desarrollado, y se comporta como un auténtico dictador. Y como hijo de cubana te diré que cuando mi padre volvió de la Cuba de Batista, recuerdo perfectamente, nosotros éramos una familia humildísima, me dijo una cosa que se nos quedó a todos los hermanos clavada, ¿no? Dice, realmente hay una diferencia social en Cuba tan monstruosa que eso no puede continuar así. Es verdad, había una sensación de injusticia social brutal, pero demonio, es que ha fallado a todos los comandantes, o a casi todos los comandantes de la revolución. Hubo mucha gente revolucionaria que realmente lo hizo de corazón. Se ha convertido en un gran dictador, no ha generado una sola posibilidad de negociar con nada. Hasta Obama, que ha hecho un movimiento extraordinario, desde mi punto de vista, por supuesto, extraordinariamente favorable a hacer una conversación con Cuba, a tratar de encontrar algún tipo de diálogo, se lo ha rechazado absolutamente. ¿Tú crees que hay mucha diferencia entre lo que hace el gobierno y lo que tú estás diciendo? No, ¿Tú crees que hay diferencia? Ahora voy a terminar. Claro, Os ruego que no vayamos tanto a si hay dictaduras o no en Venezuela y en Cuba, que no es el tema, sino lo que nos pasa España, las relaciones bilaterales España-Cuba, España-Venezuela. Yo no rompería relaciones, probablemente, con ninguno de los, entre otras cosas, porque hay enormes intereses económicos, enormes intereses humanos. Ahora bien, exigiría absolutamente y de una forma clara la extradición de una serie de personas, si es que se prueba que el auto de la audiencia es verdad, porque supongo que comparecerán los abogados de Venezuela y nos dirán lo que... Coincidimos todos. Pero estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. No, pero Chávez, todos de acuerdo. Chávez es una persona que no nos gusta a nadie, pero insisto, para por estar favor. De acuerdo se ha montado aquí. Sí, pero perdóname. Ya, pero perdóname. Es que director, perdóname. Estamos todos de acuerdo con el gobierno. Pero no nos olvidemos. No ha dicho todo el mundo. Un minuto. No nos olvidemos. No han dicho eso aquí, Luis. No nos olvidemos de mi reflexión inicial. El presidente Zapatero está infinitamente más cómodo con el presidente Chávez o con las personas de la revolución bolivariana, porque es un hombre que ideológicamente es claramente de izquierdas y además lo dice y tiene todo el derecho a serlo, que con los dirigentes europeos de centro derecha. ¿Pero tú crees que Chávez es de izquierdas? Que no tiene es un radical, un radical brutal. Es que pasa decir que es un dictador y ahora decir que... No, Fernando, por favor. Es un radical. Estamos coincidiendo dictadores de izquierdas y dictadores de derechas. Perdonadme. Asegurado, el sentido común ha sido siempre una de nuestras formas de medir las conversaciones, la política, las empresas, y en este caso el sentido común es vital. Aquí estamos ante una dictadura clarísima, que es la cubana, y una dictadura a medias, que es la venezolana. Y ahora tenemos que ver cómo España, que es una democracia entera, convive con dos países con los que hay que mantener buenas relaciones diplomáticas, hay que tener negocios, hay que tener convivencia. Y bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Pero, hombre, no nos precipitemos a lo que se ha insinuado aquí, romper relaciones, no sé qué, tal. Por favor, mucha prudencia, que estamos muy en el centro ya, que estamos llegando al centro, no nos pasemos otra vez a la derecha. No te quiero hacer una broma porque no te voy a hacer una broma. No han dicho eso, Luis. Han dicho otra cosa, Fernando. Te dejo un momento para que lo aclares y van ahora los que faltan. Por aclararlo aquí, yo desde luego no, y me parece que a estos dos señores de mi derecha, señorita, no los he oído nunca, solo he oído hablar a Julia de romper relaciones. No, perdona, yo para he dicho decir que no. Ha defendido para lo decir contrario. que no. Escucha, Julia, para decir que no, pero yo desde luego no. Ahora bien, entre romper relaciones y hacer de palmero de Fidel Castro en Europa hay una gran diferencia. Pero nadie quiere ser palmero. Este gobierno está haciendo de palmero de Fidel Castro, está intentando romper la... Es un programa serio. Está o no rompiendo la política común de la Unión Europea con Cuba. Cuba, que era, y tú lo has dicho de una manera suave, yo lo voy a decir un poco más bruto, un gran burdel de los americanos, es hoy en día un gran burdel de los canadienses y los europeos, digámoslo claramente también, y a lo mejor así nos entendemos todos. Es un inmenso burdel que financiamos los europeos y disfrutamos con los canadienses a medias. Y eso es en lo que se ha convertido la revolución y el mito de la izquierda latinoamericana. Perdóname, Fernando, pero vamos a dar
dar paso, todavía nos quedan dos invitados que están tomando notas y creo que tienen muchas cosas que decir. Fernando. Yo ante todo tengo que decir, Ernesto, que me he puesto muy contento al llegar a Telemadrid, al llegar a Madrid Opina, porque me he encontrado con Luis Solana. Fuimos compañeros de colegio, no solo compañeros de colegio, compañeros de curso, compañeros de promoción, y la verdad es que llevamos pues como 30 años sin vernos. No te voy a decir que íbamos todavía de pantalón corto, pero casi. Desde los días. Así que me he puesto muy contento al reencontrarme con mi viejo compañero. Me alegro que reúna viejos amigos. Bueno, a mí, por otra parte, me asombra que todo el mundo, al descubrirse estas vinculaciones entre las FARC, el gobierno de Chávez y ETA, que esto provoque estupor, provoque sorpresa y la gente se rasgue las vestiduras. Lo sabíamos todos perfectamente antes de que esto por vía judicial se haya hecho público. Existe una internacional del terrorismo en la cual más o menos están implicados todos aquellos grupos o países que se colocan fuera de las reglas del juego democrático. Eso vale para Al-Qaeda, vale para Hamás, vale para Corea del Norte y vale sobre todo en lo que nos concierne para esa especie de mancha dictatorial que poco a poco se está extendiendo en Iberoamérica. Allí hay una parte de Iberoamérica cada vez más grande en la que hay dictadores abiertos, como lo es Fidel Castro y como en mi opinión, mi querido Luis, lo es también Chávez, aunque haya ganado unas elecciones. También las ganó Hitler y también las ganó Mussolini y estoy seguro de que tú coincides con nosotros en que eran dictadores. Luego hay una serie de paradictadores, de futuros dictadores, de países que se deslizan lentamente hacia la dictadura, como puede ser el caso de Ecuador, como puede ser el caso de Bolivia, como puede ser el caso de Argentina. Y desde ese punto de vista, conste que no estoy hablando de países donde gobierna la izquierda, como Brasil, o Chile, donde todavía está gobernando la izquierda, aunque va a pasar a gobernar la derecha, o Uruguay, donde también acaba de ganar las elecciones un partido de izquierda, o como Costa Rica, que es un país impecablemente democrático, donde los socialdemócratas acaban de ganar las elecciones. Pero sí estoy hablando de Rafael Correa, sí estoy hablando de Evo Morales, sí estoy hablando de los Kirchner, sí estoy hablando de Fidel Castro y sí estoy hablando de Chávez. Entonces hay algo en lo que Chávez tiene razón. He leído hoy en la prensa que Chávez ha dicho que esta acusación de los vínculos con ETA tiene remembranzas o secuelas o algo así colonialistas. Es cierto, sorprende comprobar como la mayor mancha dictatorial geográfica que en estos momentos existe en la tierra es herencia española, es herencia de la tradición española que dejaron allí las colonias españolas, de los espadones, de los tiranos banderas, del caudillismo, y todo eso está fructificando bajo la tapadera de dictaduras que no son ni de derechas ni de izquierdas, porque un dictador no es ni de derechas ni de izquierdas. Es sencillamente un dictador. Sí, pero Fernando, y dicho esto, tengo que coincidir con Luis Solana en que efectivamente creo que el gobierno español tiene muy poco margen de acción. Es decir, todos querríamos, o por lo menos yo lo querría y vosotros también, que por ejemplo que el señor Zapatero o el señor Moratinos condenaran lo que acaba de pasar con el disidente que ha muerto de una forma mucho más contundente de lo que lo han hecho. Pero eso en definitiva es el derecho al pataleo. Eso tampoco va a servir para mucho. Yo creo que sí que tiene mucho más margen de acción, Fernando. En la medida, además, tú lo apuntabas, el hecho de que exista esa mancha hace todavía más importante el papel que puede jugar España y el gobierno español en el continente latinoamericano. Pues mira, en vez de estar en esta legislatura ha virado un poquito el gobierno, pero en la pasada legislatura los amigos con quienes nos codeábamos eran precisamente con Chávez y con el del Poncho y con Evo Morales. Es decir, España tiene dos papeles. Uno, ponerse no es ninguna caricatura, Julia, es el retrato de lo que ocurrió en la pasada legislatura y que ha rectificado. No hablamos con Merkel, no hablamos con Sarkozy, me querrás decir que estamos realmente en el centro del corazón de Europa. Yo te digo que estás vamos a ver lo que está ocurriendo en la presidencia europea y yo ¿Qué hizo Aznar, por ejemplo? Fidel Castro ya estaba allí y no era mejor aquel Fidel Castro. Cuando tienes ese problema del populismo, a lo mejor España sí que puede jugar un papel de defensa de lo que es el modelo de la libertad, del modelo de la economía de mercado, de lo que es las recetas que realmente han funcionado. Y eso no es precisamente, nosotros no estamos dando esa batalla en Latinoamérica, ni tampoco estamos dando esa batalla en Cuba, porque la mano tendida lo que nos está demostrando es que sirve para que se produzca la sucesión de la dictadura, no para que te lleve a la transición a la democracia. Bueno, di algo concreto que debería hacer. Precisamente, Nicaragua, Fernando, recibir a los disidentes en la embajada de España, por ejemplo, cuando va el ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo, y eso se hacía. Debería hacer. Yo te digo otra medida. A ver, Carmen, vais a permitir que tengo a Antonio que todavía no ha hecho ningún. En Latinoamérica ha cambiado por completo, Fernando, en Latinoamérica ha cambiado por completo la política con ETA. México ha dejado de ser un refugio, en Cuba ya no lo es por los problemas, eso sí, porque está en una situación de muchísima debilidad. Bien, pero tienes tres países que son Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En esos tres países sigue siendo cobijo
cobijo de los terroristas. Bien, pues ahí tienes otra cosa que puedes hacer, es decir, presionar desde el punto diplomático y dar la batalla en esos países para que no te ocurra lo que te está ocurriendo en Venezuela, donde te han detenido a uno que te acaba de venir, tú pediste la extradición y no te la concedieron, y donde precisamente el que ha servido de contactos entre las FARC Carmen, y ETA si Cuba lleva es alguien que décadas y forma décadas parte... sufriendo toda clase de acoso pero diplomático, tendrás de que dar la embargos, batalla, no de tendrás que darlo presiones, y por no ha servido perdido. para nada. Pero bueno, vais a tendrás que permitir que darlo por medie. perdido. Tony, te voy a pedir una cosa. Dicho esto, yo creo que lo que está sucediendo con los disidentes en Cuba es el principio del fin del castrismo. Ojalá. Bueno, Estoy vamos a dejarlo convencido aquí, de ello, porque la perdonadme. gente por primera vez se está Tony, atreviendo a salir a la calle. Hablaba ahora Eso sí que Carmen es de importante. Ayestarán, Mucho más importante de lo que 10 puede hacer el asesinatos, gobierno. no pudo ser extraditado. En esa misma operación policial, en Francia, caía el quinto número 1 de ETA en 2 años, 32 detenciones en 2 meses, desarticulada la base logística en Portugal, de Juana no va a ser taxista en Dublín, va a ser extraditado a España, Otegi, el llamado hombre de paz en su día, otros 2 años de cárcel. Bien, con todo esto, el gran objetivo es aislar el terrorismo en todos los lados. Sí, pero Venezuela, con todavía Venezuela es un último Es que fíjate, vosotros ¿no? habéis dicho todos que con la petición de la extradición que estábamos todos... Se nos ha quedado un vaso, no pasa nada. Habéis dicho que con la petición de extradición Sí pasa, porque era el vaso de con whisky. acuerdo. ¿Qué ha Era el pasado? vaso de manzanilla, trae una manzanilla y se le ha quedado la manzanilla. Menos mal que no la sal. No, que decía que habíais dicho, estamos todos de acuerdo con la petición de las extradiciones, y yo me permito tener duda con el gobierno, precisamente. No tengo claro que el gobierno vaya a pedir extradiciones, como pidió el gobierno de Aznar en el 97, porque quien le presionó al gobierno de Aznar en el 97 fue precisamente la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Con este tipo, con el que tú has dicho, con Lorenzo Ayestarán de Gorburu, precisamente se sabía que estaba, que era uno de los miembros activos de ETA, se pidió entonces la extradición, y Chávez, ¿qué hizo? Justo lo contrario de lo que estaba pidiendo el gobierno español, concederle la nacionalidad, darle un tratamiento de ciudadano VIP, y si eso no lo hubiera hecho, si lo hubiera extraditado, ahora este individuo estaría probablemente en la cárcel o no, pero lo que no habría hecho seguramente es estar en Francia, donde le han detenido, porque a pesar de su veteranía ha ido a echar una mano a ETA para volver a atentar. Le han pillado en Francia, pero acababa de llegar de Venezuela. Entonces, eso sí que me parece que es muy importante. No hay que romper relaciones, estoy completamente de acuerdo, Luis, no hay que romper relaciones con Venezuela ni con todos los países con los que tengamos intereses económicos, pero sí hay que saber presionar más. Esa presión diplomática yo creo que tiene que ir más lejos, y a mí me parece que vamos a asistir a unas explicaciones del ministro Moratinos que a mí particularmente no me van a convencer, porque si ya el ministro Moratinos está medio convencido de lo que le ha dicho Chávez, yo he visto a Chávez en la televisión, y francamente, no sé de qué se reirá Chávez, porque la risa que le estaba entrando cuando hablaba del imperialismo, que él confunde a los países imperialistas con la democracia, porque ya hemos visto que Chávez no tiene ningún prejuicio con aliarse con terroristas, con tal de plantear la batalla a las democracias de las que él está tan alejado y a las que él llama imperialistas. Y precisamente yo creo que hay que exigirle más a Chávez, y no solamente explicaciones y nos quedamos tan contentos. Hay que pedirle las extradiciones de estos tipos que están ahí beneficiándose de la ciudadanía de primera que les ha dado. ¿Pero por qué a Chávez? Porque ahora a Chávez, ahora a Chávez. Bueno, mañana si a me Cuba. permites un segundo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, Ernesto. Dices, Venezuela es el último reducto de los etarras. No, todavía quedan no lo Cuba, es. Venezuela, No México. lo es. Digo que donde hay etarras, nada En más. Cuba hay muchos, en México hay muchos. 45 en México, 45 en Venezuela, 15 en Cuba. En Uruguay hay un montón, hay en la República Dominicana hay un montón. Muy pocos. Etarras ya lleva habiendo 30 años en América Latina, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, probablemente para hacer una ofensiva diplomática, la última, para que dejen de pensar que ETA es lo que es. Pero aquí se están diciendo muchos tópicos. Esto que Moratinos es el representante del régimen de Fidel o de Chávez, no sé. En Cuba esto lo he leído yo en el Wall Street Journal y me ha parecido siempre un análisis absolutamente demencial. Un momento, me parece un análisis absolutamente simplista. Moratinos es un señor que está cumpliendo una obligación de Estado, que es llevarse bien con todos los países, porque para eso es el jefe de la diplomacia. Naturalmente que sí. Él no está para condenar regímenes, ni para instaurar democracias en ningún sitio, para hacer que ni para presionar, se respete a España, Fernando. ni para presionar nada. Hay otros cauces muy distintos, que no es el del ministro de Asuntos Exteriores. Es que, de verdad, el tópico... Déjame un momento, por favor, nada más, un segundo nada más. Mientras no te cambies de corbata, no te voy a dejar hablar. Porque es una corbata verdaderamente horrenda que... Vamos a ver, Fernando. A ver, perdóname, no me distraigas con la corbata. No, sí, la corbata es un síntoma. No puedes venir a un debate con esa corbata y pretender que te deje terminar. ¿Me quieres dejar terminar en aras de tu liberalismo inexistente, por favor? ¿No te importa? Bueno, pues, tú eres un tipo ultraconservador de corbatas. A breve. A ver, Y tú, si me permites... Bueno, señores, venga.
La corbata más bonita de esta noche es la mía. Eso es importante, ya está. Por supuesto, director, por supuesto. Venga. Pero ahora quiero terminar. A mí me parece que no podemos ir por la vida con estos tópicos que en el fondo reflejan... Eso ya lo has dicho, en el Fernando. fondo reflejan una honda falta de sentido del Estado. Nosotros tenemos que defender el Estado, no una serie de ideas y una serie de prejuicios lanzados por el Wall Street Journal. ¿Qué quieres que te diga, Fernando? Es que parece que vienes aquí a repetir lo que dice el señor Aznar en el Wall Street Journal. Entonces, hombre, ¿qué quieres que te diga? Ya mi edad no voy a cambiar. Fernando, Bueno, ya, a ver, Luis, por favor. Ojalá todos los ministros voy a tengamos tardar la quinta parte de lo que tú has tardado en repetir 3 veces la misma historia de los tópicos, Fernando. España, a través de su canciller, de su ministro de Exteriores y a través del presidente del Gobierno, está tratando de modificar una política europea común, que ha costado mucho tiempo fraguar, que no contenta a todos y que es el denominador que hace que más o menos se tenga una visión parecida. No es modificar, es liderar. Eso es modificar. Y eso es innoble. Es innoble porque lo está haciendo España como país y lo está haciendo el Partido Socialista dentro de lo que es la familia socialista europea y está tratando de arrastrar a Europa a una posición que no es la común. Y eso no es incompatible con tratar de defender los intereses económicos, mantener relaciones diplomáticas, etc. Yo, contestando a Julia, te digo, yo no quiero romper nada, yo lo único que quiero es llamar a las cosas por su nombre, Julia. Y quiero que se dejen de dar balones de oxígeno a personas que se comportan de esa manera. Y estoy apenado de pertenecer a un gobierno donde un ministro esta mañana, la única ministra europea, después de lo que está pasando en Cuba y en Venezuela, junto con Moratinos, están tratando de poner en duda que sean lo que aparecen a los ojos de todos los europeos. Por lo tanto, a ver si de una puñetera vez nos damos cuenta de que España, y más durante este semestre, no solo es España, es la presidencia de turno de la Unión Europea. Ni siquiera con esa corbata perteneces al gobierno. No te apenas de pertenecer al gobierno que no perteneces. No te dejarían. Fernando Jauregui, mira, me entra por aquí y me sale por ahí lo que digas sin el corbata. Lo que te tengo que decir es una cosa. El presidente de turno de la Unión Europea, el presidente de turno, tardó 36 horas en condenar la muerte de un disidente cubano en las cárceles de Castro. Y eso es lamentable. Me vais a permitir una cosa nada más, perdonadme, es que nos quedan muy pocos minutos quiero hablar de economía en la segunda parte, pero quiero por lo menos que vean nuestros telespectadores cómo la televisión oficial cubana, la única que existe, hablaba de la muerte de Zapata en estos términos. Vamos a verlo. Gracias. Naturalmente que soy su papá de crianza, yo agradecido, pero seguimos mejor pensando que ustedes van a hacerlo todo pasado. Si nosotros tenemos la plena confianza que, vaya, lo estamos viendo, las preocupaciones y todo lo que se está haciendo por... Viene a la madre de Zapata agradeciendo a los que habían atendido a su hijo los últimos días lo bien que se habían comportado con su hijo. Y la frase famosa de la que se ha hablado y que la sacó Carmen, que no quiero tampoco dejarla en el olvido, de Willy Toledo, que decía esto, que ha sido la polémica del día sin duda en España. Vamos a verle. Pues verás, sintiendo absolutamente la muerte de cualquier ser humano, y mucho más un ser humano en una huelga de hambre en una cárcel, que es algo terrible y terrorífico que no se desea a nadie y que de alguna manera considero que el gobierno cubano debería haber hecho algo más para conseguir salvar la vida de esta persona, no haya hecho lo que haya hecho. Eso por un lado. Por otro lado, todas esas personas que se llaman disidentes en este país, la gran mayoría de los presuntos disidentes encarcelados en Cuba son terroristas, son gente que ha cometido actos terroristas contra el gobierno cubano, actos de traición a la patria, en fin, un montón de delitos realmente graves que han cometido contra el Estado cubano, ¿no? No son simples disidentes políticos ni prisioneros políticos. Y por otro lado, este señor, al que se le llama disidente, no era nada más que un delincuente común. Fernando Santiago. Willy Toledo es franquista. Porque lo que está diciendo es exactamente lo mismo, Luis, que se decía de nosotros, los disidentes del franquismo, cuando nos llevaban a la cárcel o a lugares similares. Podía ser ministro de Información. Claro, no hay presos políticos en España, solo hay presos comunes. De la misma manera que también el señor Zapatero incurre en un deje franquista cuando acusa de ser malos españoles a aquellas personas que no quieren colaborar por patriotismo con los planes del gobierno. Ahora hablamos de economía. Quería decir cosas brevemente, por favor, que están a San Juan. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, es decir, todos los dictadores, todos sean del signo que sean, los disidentes son siempre delincuentes comunes. A mí me parece deleznable las palabras de Guillermo Toledo, absolutamente deleznable. Hay que ser muy fanático
para de verdad no reconocer cuál es la realidad en Cuba. Cuba es una dictadura y decir eso hiere la sensibilidad. Decir que no se haya conmovido por la muerte de un pobre albañil, que su único delito era ser un disidente del régimen, es que tiene el corazón muy duro. Pero yo creo que es el portavoz además del castrismo y que lo que convendría, porque él habla de Cuba desde su moqueta, desde ese pijo progresismo y además posiblemente con la foto del Che Guevara detrás. Debería irse a Cuba, pero no para viajar en el coche oficial del régimen cubano, sino para vivir con los cubanos, incluso para visitar esas cárceles donde están los delincuentes comunes. Ese delincuente común que viene de la izquierda, que ha visitado Cuba y que siguen con la venda en los ojos. Quiero decir, lo que le ha pasado a Willy Toledo que no vean, que vivan no allí, ha evolucionado las penurias y la situación en las cárceles. Porque, por ejemplo, la historia de Zapata que dice que es que murió, no ha muerto en la cárcel. Es decir, este es un hombre donde entra en la cárcel, le dan un mal golpe en la cabeza, le torturan, entonces se le produce un coágulo, le tienen que operar. Bien, esa es la situación. Entonces, a consecuencia, él se pone en huelga de hambre después de 18 días donde no le dan ni agua, le produce evidentemente un fallo renal, le llevan a un hospital, le dejan sin taparle, es decir, sin cubrirle, enferma de neumonía, le vuelven a llevar a la cárcel sabiendo que en esa cárcel no se dan las condiciones para tratarle médicamente y muere en la cárcel, pero no muere en la cárcel por su huelga de hambre, muere en la cárcel porque le han matado el régimen cubano, esa es la realidad. Yo creo que lo que Julia ha dicho es absolutamente cierto. Es decir, todos los dictadores del mundo, los demás son disidentes, realmente no aceptan, miedo al pueblo. No aceptan nunca su parcela de verdad, desprecian totalmente. Y luego, por otra parte, a mí me sorprende muchísimo que este hombre digan que sea un delincuente común. La información que yo tengo es que era un pobre albañil, ¿no? Antes de entrar. Negro. Y por lo tanto, difícilmente un pobre albañil es un delincuente común. O sea, ¿qué es lo que ha robado? ¿1 kilo de naranjas o 2 puros? No lo comprendo. Es decir, me resulta intolerable la violación de la libertad de toda esta gente. Y sobre todo el régimen cubano me da muchísima pena. Yo insisto en el prejuicio de la progresía, el prejuicio de la izquierda, sé lo que digo, porque hasta hace muy poco tiempo había mucha gente como Willy Toledo en este país. O sea, yo personalmente he recibido una caja de puros que me regaló Adolfo Suárez, después de una campaña política en el País Vasco, que venía regalada directamente del comandante en jefe, como le llamábamos entonces, y yo estaba encantada de la vida con esos puros que me habían regalado, que venían además del comandante en jefe. Y lo sé, porque nos ha costado a mucha gente que se nos cayera esa venda. Y todavía hay mucha gente que cree que se puede condenar las dictaduras de derechas, que no existen ideológicamente, Julia, eso es verdad, pero las de izquierdas no. Son la misma gente que proviene de la escuela de que el fascismo era condenable, pero el estalinismo no. Y todavía Willy Toledo está en esa equipo. Perdóname, Fernando, yo no conozco a nadie más que a Willy Toledo, que es un individuo que ha conseguido su cuarta hora de protagonismo con esta imbecilidad, que ahora mismo apoya al régimen cubano. Yo no conozco absolutamente a nadie. Pero Fernando, ¿cuántos han salido a manifestarse? Perdóname, vamos a irnos. Yo solamente diré que en este programa, en Madrid Opina, un dirigente del Partido Comunista dijo que Cuba no era una dictadura. Y todos le dijimos que no es una dictadura y se armó aquí una buena, hace que recordar año y medio. ¿Quién dijo eso? Lo dejamos ahí, lo dijo Felipe Alcaraz, aquí sentado, invitado por nosotros. Bueno, bien, ese es igual que Willy Mené. Vamos a Ana Samboal, ya ves cómo llevamos la noche, muy ajetreada, y la segunda parte hablaremos de algo de lo que tú sabes mucho más que nosotros, que yo por lo menos, economía, de los pactos, no pactos, los acuerdos puntuales mañana y algunas cosas más que dejamos para la segunda parte. Cuéntanos de qué va el diario de la noche. Hola, buenas noches Ernesto, buenas noches a todos. Pues vamos a hablar de ese debate que se ha organizado también en torno al documento que el Gobierno ha presentado a los grupos políticos para negociar. ¿Vuelta o no a la construcción? Dice la ministra de Vivienda que no es el regreso al pasado, y su explicación, que van a poder escuchar en Diario de la Noche, es realmente curiosa. Sobre la mesa, el Partido Popular pone una oferta de pacto de Estado para recortar el déficit, y vamos a hablar de ella con José Félix Tezanos, director de Temas para el Debate, un hombre muy cercano a Alfonso Guerra, que ha demandado a Gobierno y oposición acuerdos y visión de Estado. ¿Será posible? En fin, veremos a ver qué nos dice Tezanos. También analizamos las cifras de paro de febrero, ya son más de 4.100.000 y oficiales. Analizamos con Francisco Aranda, el presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, la eficacia de los servicios públicos de empleo. Y además nos va a visitar Albert Boadella, vamos a celebrar con él los 50 años de la compañía El Sogras en los escenarios. Esto es solo un avance, Ernesto, pero tenemos muchas cosas más después de Madrid Opina a las 12 en Diario de la Noche.
Pues estaremos pendientes de lo que nos cuentas, pero antes, en la próxima hora, vamos a hablar de economía, de las cuestiones que están planteadas, de qué se va a negociar mañana, si se va a negociar algo, si sirve para algo, si volvemos a ladrillo, si no volvemos, en fin, y otras muchas cuestiones de la política. Después de la publicidad, en apenas 10 minutos volvemos. Citroën C4, testado y probado en todas las carreteras. Aprovecha el momento y consíguelo a un precio increíble, desde 9.900 euros. En Telemadrid los jueves, los reporteros salen a la calle Un placer haberte conocido. con los animales. Hola, chavalete. Si quieren conocer los criaderos más curiosos, vénganse a Instinto Animal. Con los madrileños. ¿Qué tiene Belén Esteban para que la quieran tanto? Y lo dice todo muy claro. ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Qué sientes? Pues que me quieren mucho. ¡Mi ídolo! Hola. Fenómeno fan. ¡Adiós, guapa, guapa! ¡La hemos visto! Los jueves por la noche. Instinto Animal y Mi Cámara y yo, aquí, en Telemadrid. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always coming to me. En marcha. Son extremadamente inteligentes. Están perfectamente equipados y se adaptan a cualquier situación. Nuevo Opel Astra, mejor coche del año 2010, ahora desde 13.500 euros. Opel, wir lieben Autos. ¿No ves que si no adaptamos la antena nos va a pillar el apagón? ¡Pamplinas! Pues ya está. O adaptas tu antena para la TDT o te pilla el apagón. Gobierno de España. ¿Es usted agente de seguros? Sí. ¿Cierto? ¿Es verdad que Alianza Auto es el mejor seguro con un precio que cuesta creer? Oiga. Sí. Dice la verdad. Cierto. Yo lo recomiendo. Confía en Allianz y sus agentes. 30 millones de conductores en Europa ya lo han hecho. Con Zurich Connect tendrás ¡un gran precio! y toda la calidad que... ¿Pero qué haces? ¡Cámara arriba! Ahora, tu seguro de coche desde medio euro al día. Y con las mejores coberturas. ¡Genial! El teléfono va a echar humo. Llama ahora al 902 25 0016 o entra en internet. Luchamos para que ahorres. Cámara digital Sony de 14,1 megapíxeles con gran angular, ahora por solo 149 euros. MediaMarkt. Yo no soy tonto. ¿Te sientes hinchada? Activia te ayuda. Por fin tengo tiempo para disfrutar. Y ganas, porque como me siento bien por dentro, pues ya no me siento hinchada como un globo. Y antes eso, hasta me quitaba las ganas de salir. Hasta que probé Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo reduciendo la sensación de hinchazón. Ahora me siento bien por dentro, menos hinchada. Y vuelvo a tener ganas de salir. Tortilla. Tortilla con bocadelia mediterráneo de atún. Bocadelia. Happy Cenas. Con deliciosa canela. Napolitanas. Tu momento mágico. De Cuétara. ¿Es griego de Danone el mejor? Lo dice la Unión Española de Catadores. ¡Qué bueno! Lo dicen los propios griegos. Griego de Danone, el mejor. Y ahora lo dices tú. El mejor. El mejor. Para mí, el mejor del mundo. Por su sabor genuino y su textura sedosa, yogur griego de Danone ha sido elegido producto del año 2010. Juan, 38 años. Ya no soporta más las clases de piano de su vecina. Todos necesitamos nuestro momento con hogar.
Nuevos higiénicos Cologar. Ahora un 20% más largos. Tu crema Pons Cuidado Esencial ahora se renueva y cambia de look. Descubre cómo conseguirla gratis en pons.es. Podrás ganar un día con un asesor personal para lucir tu mejor look. Apúntate al cambio. Pons, tan bien como siempre, tan guapa como nunca. Mira. Luego lo limpio. No pasa nada. ¿Qué haces? Para la vitro, solo Vitroclen. Vitroclen te ofrece una limpieza superior incluso en manchas requemadas y así tu vitro siempre brilla como nueva. ¿Ves qué brillo? Impresionante. Vitroclen, el único recomendado. ¿La limpieza te dura poco? Descubre la nueva fórmula de Silitbank. Antes es que acababa de limpiar y al poco ratito las gotitas volvían a aparecer. Ahora con Silitbank, flash flash, pasas el trapo y mira qué brillo tiene. Lo mejor es que me dura todo el día. Mira esta mancha del desagüe. Una pasadita y fuera. Es que es una limpieza duradera. Yo, como María, confío en Silitbank. Es hasta 4 veces más eficaz que otros limpiadores de baño. Y te lo vamos a demostrar resolviendo los retos más difíciles. El tuyo, por ejemplo. Llámanos y participa en el desafío Silitbank. Sí, eran mis favoritos. ¿Confiarías tu prenda favorita a un quitamanchas cualquiera? Vanish, el quitamanchas número 1 en ventas, te ofrece su fórmula Oxy Action que busca todas las manchas. Y la fuerza del oxígeno Vanish acaba con ellas. Yo no me arriesgo. Para acabar con las manchas de los tejanos de la niña, yo confío en el número 1 en ventas. Vanish, confía en el rosa y adiós manchas. No dejes que tu color se vaya con los lavados con un champú normal. Para protegerlo, confío en el número 1. L'Oréal El Vive Color Vive. El preferido por las españolas con cabellos teñidos. Su fórmula reforzada nutre profundamente para retener el color. Con filtros UV lo protege aún mejor. Tu pelo suave como la seda. Tu color un 85% más brillante. Mi color radiante durante 7 semanas. El Vive Color Vive de L'Oréal París. Porque tú lo vales. ¿Reducir la silueta durmiendo? Hoy es posible. Nuevo Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Reduce la grasa localizada en 2 semanas mientras duermes. En farmacias. Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Funciona. ¡Qué asco las tuberías lentas! Hoy tienes VCnet Energy Tuberías Lentas. El desatascador en polvo que se convierte en espuma y libera las tuberías. VCnet Energy. Basta de tuberías lentas. Prepara con un cacito de Caldonor una deliciosa sopa casera con un sabor natural. Cacitos de Caldonor. Haz de tus sopas de 5 tenedores. ¿El secreto de una piel nutrida y firme? Mi cuidado Age Reperfect Nutrición Intensa de L'Oréal. La fuerza antiedad del procalcio y el poder nutritivo de la jalea real. Intensamente nutrida, mi piel se desarruga, está más firme. Age Reperfect Nutrición Intensa de L'Oréal. Es la nutrición antiedad que todas esperábamos. Nosotras lo valemos. No lavaría sus platos en agua sucia y en un lavavajillas sucio. Aunque usted no lo vea, grasa y cal se acumulan en su lavavajillas. Para resultados perfectos, Calgonit Finish limpia máquinas. Comparado con otras marcas, es 2 veces más eficaz contra la cal. Un lavavajillas limpio para una vajilla impecable. Calgonit Finish, brillo de diamante. En España cada 10 minutos una lavadora se estropea debido a la cal. ¿Te imaginas tener que comprar ahora una nueva? Piénsatelo 3 veces antes de comprar un antical barato. Usa Calgon en cada lavado. Calgon ofrece el triple de protección que los anticales baratos. Calgon, el único recomendado por los principales fabricantes. Dolor es no alcanzar la gloria por una milésima. Dolor es que te sienten cuando quieres seguir. Eso sí es dolor. Reflex, gracias a sus componentes activos y a su efecto calor, reduce la inflamación y alivia el dolor, para que nada te pare. Reflex, eficacia que se siente. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hoy hacemos oficial un idioma, en el que se habla sin hablar. Este idioma tiene un olor único, porque solo Nenuco huele a Nenuco. ¿Habla el Nenuco? National Geographic ha encontrado las esencias naturales más fascinantes del mundo y Ambipur te las trae a casa. Fragancias naturales inspiradas en el mundo. Satisfacción de Vitalínea. ¿Intentas controlarte entre horas? Ayuda a recuperar el control de lo que comes con Satisfacción. El único 0% con profibras. Ingredientes activos que te ayudan a reducir el apetito. Lo tomas y lo notas. Esto es control. Satisfacción de Vitalínea te ayuda a controlar tu apetito y tu peso.
la ciencia pueda reconstruir la piel. Con Neovadiol GF, Vichy inventa la técnica de reconstrucción tisular. La piel se reconstruye capa a capa. Pómulos realzados, cuello estilizado, óvalo definido. Eficacia demostrada sobre los signos visibles de la menopausia. Nuevo Neovadiol GF. Vichy, la salud es bella. ¿Y si pudiera tomar mi Colacao con galletas María en cualquier sitio y a cualquier hora? Ahora ya puedes. Colacao con galleta María listo para tomar. Ya era hora. Nuevo Actimel Cuchara. Ayuda a tus defensas a cucharadas y además a un precio ahorro. Buscar imágenes del Océano Pacífico desde casa está bien. Pero buscar imágenes del Océano Pacífico desde el Océano Atlántico es total. 50 megas reales en casa y banda ancha móvil fuera, ahora 3 meses gratis. Total. Llama al 1400 o entra en ono.es. ¡Saya! Amigos, yo me largo a un lugar mejor. Aquí huele a carcoma. No, hijo, nos vamos nosotros. Date prisa, Paloma, pobre tonto. Yo me quiero mudar. Venga, Paloma, que cierra la sucursal. Bancaja presenta el Compromiso Vivienda 2010. Para que puedas comprar una vivienda hoy y vivir en ella sin pagar nada, Bancaja por tu hipoteca durante 3 años. Cariño, ¿quién hace la mejor lasaña del mundo? Mi madre. No, cariño, la mejor lasaña del mundo la hace mi madre. Sabemos que nadie hace la lasaña como tu madre, pero la lasaña de la cocinera es la que más se le parece. La mejor lasaña es la de mi madre. La cocinera, casi como tu madre. ¿Hola? ¡Que no te claven! En Aurgi te garantizamos una factura sin sorpresas. Por ejemplo, estos 4 neumáticos Aurgi por solo 100 euros. Todo incluido. Aurgi, vienes por el precio. Cuando alguien dice la palabra crisis, la gente sale corriendo. ¿Pero hacia dónde? Pues hacia las tiendas La Sirena. Porque en estos tiempos de crisis, en La Sirena bajamos los precios de los productos que más necesitas. No dejes que la crisis entre en tu casa. Tiendas La Sirena, fanáticos del congelado. Descubre la nueva serie especial FIFA de Hyundai. ¿Nos acompañas? Hyundai. Seguimos, intenso ha sido el debate de la primera parte, vamos a la segunda, que promete también ser interesante cuando menos. Bien, se hablaba mucho del Pacto de Estado, la semana pasada, si lo recuerdan, hemos pasado de hablar del Pacto de Estado ya a propuestas puntuales que se resumían primero la semana pasada en un documento de 3 folios bajo el epígrafe Índice de materias. Muchos consideraban que era una falta de respeto después de 2 años de crisis y muchos debates en el Parlamento. Ayer se presentaba ante los medios por cierto, antes que los partidos, otro documento donde se dejan al margen medidas estructurales, reforma laboral, pensiones, para proponer 10 medidas. 3 serían las más destacadas. Reavivar el ladrillo desde la rehabilitación de viviendas para crear en los próximos 2 años 350.000 puestos de trabajo. El ICO directamente negociará los créditos con las pymes hasta 200.000 euros. Y ley de morosidad para que paguen las administraciones públicas en un plazo de 30 días y las grandes empresas privadas en 60 días. Bien, Fernando, no sé, te haría muchas preguntas. Primero, salimos de la recesión, el denostado ladrillo es ahora no el problema, sino la solución. ¿Tiene el Gobierno intención de pactar o de entretener el tiempo para no hacer nada? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo veo? Yo veo 2 cosas buenas y una muy mala, o 2 muy malas. 2 cosas buenas es que, en primer lugar, hemos pasado de esa gran operación política, pactos de Estado, a acuerdos puntuales. Los pactos de Estado no iban a salir. Acuerdos puntuales puede salir alguno y yo creo que está bien si hay algún acuerdo para mejorar el tema. Eso es positivo. Y también es positivo que ya dejamos de discutir de grandes principios y empezamos a discutir de cosas concretas. Hay un documento concreto que presenta el Gobierno y hay otro documento también que ha presentado el Partido Popular con medidas concretas. Y CiU también tiene una serie de medidas concretas. Y yo creo que es mucho más fácil ponerse de acuerdo en medidas concretas que en grandes declaraciones de principios. Esa es la parte buena. La parte mala es que yo creo que el enfoque y las medidas concretas que propone el Gobierno en un documento de 32 páginas, en las que 11 se justifica a sí mismo y pues son por tanto perfectamente prescindibles, y de esas 20 y tantos 15 repiten la Ley de Economía Sostenible y hay 3 o 4 cosas nucleares. En las cosas nucleares yo tengo serios problemas como economista. Primero,
En el tema del ICO, a mí el ICO me parece un despropósito. Y me parece un despropósito que el gobierno socialista, que el Partido Socialista, que fue el que privatizó la banca pública, quiera recrearla por la puerta de atrás a través del ICO. Y es tan consciente de lo que está haciendo, esto de dar avales indefinidos. Es una cantidad, lo ha repetido la vicepresidenta Salgado hoy en la radio varias veces, yo lo he oído varias veces, sin límite de cantidad alguna. No, son 200.000 euros por autónomo sin límite de cantidad. Es decir, el gobierno puede, a través del ICO, aumentar indefinidamente los avales que va a conceder al 100% a través de una entidad financiera. Luego le va a dar a una sola entidad financiera el negocio. Y la entidad financiera, ¿qué va a hacer? Aquellos créditos que considere razonables, que puede dar tranquilamente, los va a dar ella, y los que sepa que no se pueden dar, pero que hay, porque no se van a devolver, pero que hay presión política para darlos, se los va a pasar al gobierno, que va a generar deuda pública a futuro. Y la vicepresidenta decía, es tan consciente de esto, que hoy nos ha repetido que la deuda del ICO no consolida con la deuda del Estado, lo cual es demostrar una vez más la ignorancia absoluta de lo que está pasando en la crisis financiera. Porque la gente hoy, después de lo de Grecia, ya sabe que la deuda total hay que pagarla, sea pública o no, y que si el ICO tiene que financiar esos fallidos que se van a producir necesariamente, va a significar pagar más por la deuda del Estado y la del ICO. Entonces esa parte me parece realmente sorprendente y va a producir más deuda pública, más empresas fallidas y más quiebras. En la parte de la reconstrucción, de la reconversión, esto que dice la ministra de Vivienda, pasar de la construcción a la edificación, me parece una frase graciosa, una frase acertada, pero nuclear sustancial no hay nada. No se van a crear 350.000 puestos de trabajo a base de hacer chapuzas a domicilio, no se van a crear. Es más, la reducción del IVA en algo que, digamos, la efectividad de la tarifa del IVA es cuanto menos limitada en la práctica. El reducir un impuesto que solo se paga relativamente, vamos a decir las cosas por su nombre, va a tener muy poco efecto. Pensar que la gente va a ponerse a renovar un parque de vivienda que sustancialmente ha podido cambiar en estos años. Es decir, que la gente que tenía dinero ha podido comprarse una casa relativamente buena. En los últimos, se han hecho y vendido 800.000 viviendas en los últimos 5 años, hasta de la crisis, cada año. Por lo tanto, digamos, el parque de viviendas antiguo, del que hay que rehabilitar, no está precisamente en manos de gente que tenga capacidad de pago. Y no le vamos a dar una subvención, le vamos a reducir un impuesto. Por lo tanto, eso no va a generar. ¿Y cuál es el peligro? Y no me quiero extender mucho, que acabe siendo un plan E3. Los ayuntamientos, con financiación pública, van a financiar la renovación de las fachadas. Hombre, si eso es el gran proyecto de dinamización de la economía española, de modernización de la economía española, de cambio de modelo productivo, pues realmente lo podríamos haber inventado hace 3 años y nos evitábamos. Que con esto no salimos de la recesión. Yo creo que, por eso digo, la mala noticia es que sigo sin ver las reformas que este país necesita y que el propio documento dice que están en otro sitio y que se discuten, y lo dice el documento presentado por el Gobierno, en otro ámbito. Luego, por lo tanto, no sé muy bien a qué viene tanto cuento. Bueno, yendo al tema concreto de las 3 o 4 medidas, digamos, estructurales que tú has dicho, es desconocer totalmente la situación de la empresa pequeña y de la autónoma. Yo vengo del nombramiento de una federación de autónomos en Madrid, donde han dado 2 datos estremecedores, ¿verdad? Han desaparecido 171.000 autónomos. 171.000 autónomos. ¿Por qué? Porque no han tenido posibilidad de pedir un pequeño crédito de 40.000 o 50.000 euros o 60.000 o 70.000. No hagamos ahora disquisiciones filosóficas. Efectivamente, yo luego diré que una de las grandes reformas pendientes que tiene estructural este país es la del sistema financiero. Pero llevamos 2 años en que ni un empresario autónomo, ni uno pequeño, ni uno mediano tiene ninguna posibilidad de llegar a un crédito de 50.000, de 100.000 o de 200.000. En ese aspecto, la medida del Gobierno, que por cierto estaba pedida 80 veces por la patronal, es, en mi opinión, positiva. Veremos a ver luego el reglamento, cosas que ha dicho Fernando. La realidad es que el ICO va a asumir la total responsabilidad. Y efectivamente... No se va a cobrar las deudas. ¿Perdóname? Que no se van a cobrar los créditos, vamos, que le vamos a dar subvenciones... Perdóname, Fernando. Veremos a ver. Porque lo que está claro es que no se han dado los créditos. Y lo que está claro es que han desaparecido 310.000 empresas. Y lo que está claro es que los autónomos no pueden seguir. Y la gente no... Y esa medida, en mi opinión, es positiva. Está en la línea de lo que nosotros hemos defendido. Reducir el tema del IVA en el impuesto de sociedades para investigación y desarrollo. Bien, es un tema menor, pero puede ser. En el tema de la vivienda, hombre, el plan E no ha funcionado demasiado bien, pero algunos puestos de trabajo sí que ha creado. A mí también me parecen enormemente optimistas las previsiones de 350.000 puestos de trabajo, pero
me parece que es una de las pocas medidas que están, y sobre todo los cambios legislativos sobre el tema de la morosidad me parecen fundamentales. Que sepa todo España, que vea este programa, que hay empresas públicas, que hay ayuntamientos y que hay comunidades autónomas que llevan 9 meses sin pagar. Y muchísimos empresarios tienen que presentar concurso de suspensión de pagos porque no les ha pagado la empresa, ni tampoco hemos conseguido, con las presiones enormes de la patronal, que nos dieran algún tipo de documento que pudiéramos descontar. Eso, ahora bien, desde el punto de vista estructural, ni la reforma laboral, ni la reforma del plan de pensiones, ni la reforma del sistema financiero, y mucho menos la estructura de Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos, se meten. Claro, amigo mío, eso es un tema muy gordo, porque estamos perdiendo mucho el tiempo. En mi opinión, para no prolongar, o se tiene el coraje político extraordinario de empezar a reducir el gasto público o no vamos a ninguna parte. Termino con esta cifra. La deuda externa española, es decir, la deuda que se debe en poder de los extranjeros, que deben público, el sector público y el sector privado, es hoy el 165% del Producto Interior Bruto. Pero si añadimos a esa deuda toda la deuda total española, con empresas, con familias y con bancos, vamos, según analistas financieros, a 400.000 millones. Según McKinsey, Global Institute, vamos a 342. Por cierto... No deis muchas cifras porque se nos pierden. No, ya no doy. Bueno, pero perdón, esa deuda es la tercera más alta del mundo en porcentaje sobre el PIB. O el coraje de reducir el gasto público. Vamos adelante, pagando el precio que haya que pagar, o este país seguirá creciendo el paro, seguiremos teniendo el índice de miseria más alto de todos los países desarrollados, un 30%, y seguiremos teniendo una inflación absolutamente, un déficit absolutamente disparatado. Eso es muy preocupante. Dejo hablar a Luis, dejo también la pregunta si va a ser posible algún tipo de acuerdo. Esto porque ha hablado un empresario, yo soy un pequeño empresario también, y hombre, algo hemos mejorado. Yo ahora creo que el centro derecha pues está más cerca del centro izquierda. Es decir, que este papel que ha presentado el Gobierno nos ha permitido empezar a decir que hay ciertas cosas que son muy razonables en este papel. Por ejemplo, ¿dónde ha venido y dónde está el mayor desempleo en este país? Está en la construcción. Hasta que esa gente pueda aprender a manejar el ordenador y hacer planificación con ordenadores, va a tardar muchos años, si es que se puede. Por lo tanto, hace muy bien el Gobierno decir, no, construir más viviendas, no. Pero arreglemos viviendas, repongamos viviendas, arreglemos los centros históricos de las ciudades y eso generará empleo. ¿Serán 350.000? No lo sé, pero muchísima gente, mucha gente que conocemos, fontaneros, carpinteros, albañiles, que están en nuestro entorno, gracias a este plan, van a poder tener trabajo. Bueno, pues es una alegría, pongámonos por un poco de optimismo en el ambiente, la sensación de que hay que decir, como estoy contra el Gobierno, todo es malo. Hombre, se puede estar contra el Gobierno, pero decir que esto es una medida positiva. Es positiva también el que se vaya a pagar por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, en más corto plazo a las empresas. Las pymes están agobiadas. Arruinadas. Pero la noticia que para mí es importantísima es que el ICO va a prestar hasta 200.000 euros a una empresa que presente un proyecto presentable, un balance presentable, y que lo va a prestar, que hoy no le presta nadie, señores, nadie. Y hay empresas solventes que lo hacen bien, que incluso avalan con sus recursos y no les dan créditos. Y ahora resulta que se decide que sí. Y yo soy muy partidario. No olvidemos que esta crisis viene del sistema financiero. Cuidado. Y se resolverá cuando se encarrile el sistema financiero y no antes. Que no lo está. Y uno de los temas que hay que resolver es que haya crédito y que fluya. Y el ICO va a ser una pieza fundamental. Y hasta echo de menos que haya un banco público otra vez. Y el último punto de los 32 páginas dice... Y hay que acelerar la reforma del sistema financiero. Ahí no dice además que se encargará el Banco de España. Bueno, pues bienvenidas sean estas medidas. Yo os pido a todos, centros derechas y centro izquierdas, un poco de ánimo, que vale la pena tirar para adelante con este país, porque estas medidas los empresarios van a sentirse hoy satisfechos y esperanzados. Hay un anuncio que vamos a ver luego de que hay que arrimar el hombro, que es muy polémico, que lo vamos a ver también. Sí, Luis tú dejabas encima de la mesa la pregunta de si va a haber o no va a haber pacto. Yo
Yo creo que es... Pacto seguro que no vaya. Bueno, acuerdos de algún tipo. Yo creo que es muy importante la reunión que hoy, bueno, mañana, pero bueno, ya como estamos casi en medianoche, que mañana se va a celebrar entre el Gobierno y el Partido Popular. Tenemos un documento encima de la mesa que es el del Gobierno y otro documento por escrito que llevará el principal partido de la oposición, 8 folios, con un plan detallado, que son su alternativa de siempre, es decir, no hay grandes novedades, es lo que ya se conoce. Vamos a ver cuál es la respuesta que sale del Gobierno. Tú antes planteabas que por lo menos va a haber acuerdos. Es que para mí, precisamente el problema es eso, es decir, que esto se quede en acuerdos y no en pactos de Estado. Si al final todo este lío lo hemos montado para que el Gobierno apruebe ese documento, no hace falta ni montar el lío de la Comisión, ni que nos hagamos tantas reuniones, ni que estemos 2 meses de negociación, porque eso el Gobierno tiene mayoría suficiente y podría haber conseguido esos acuerdos puntuales en el Congreso para llevarlo al Parlamento, votarlo y acelerar su puesta en marcha. Es decir, yo creo que el problema que ahora mismo tiene España es que tú tienes que absorber al menos unos 3 millones de parados. Tienes que arreglar el problema del déficit y tienes además que resolver el problema de esos préstamos sobre los que se ha sustentado el crecimiento. Esos son sus 3 problemas. Aparte de que yo creo que 30 años después de que se haya aprobado la Constitución, oye, a lo mejor hace falta repensar la justicia, a lo mejor hace falta repensar la educación, el modelo de Estado, el sistema electoral. Eso una administración por sí sola no lo puede hacer, y menos en un modelo de país como este donde están las competencias en las comunidades autónomas. Es decir, hace falta un gran pacto de Estado. Y para ese gran pacto de Estado, el modelo este de comisión falla en las formas, creo, y falla en el fondo. En las formas porque tú no puedes tratar de igual a igual a todos los partidos. Es decir, no puedes radiar esta negociación y colocar en el mismo lugar al principal partido de la oposición, que al final es el único realmente que puede llegar a gobernar, con las demás minorías, con las que, yo te digo, es decir, si quieres esos acuerdos con esas minorías, vete al Parlamento y búscalos en el Parlamento. Y en cuanto al contenido, yo también creo que falla el modelo tal y como lo ha planteado el Gobierno, en la medida en que ese documento, en mi opinión, si lo que estamos hablando es de grandes reformas, se queda muy corto. Carmen, perdona, recuerda que nos ha costado casi 1 año y medio que este Gobierno, que es absolutamente insensible al tema económico, y absolutamente insensible, se moviera en esta pequeña dirección. Por lo tanto, yo lo que he querido decir es que hay que entrar a fondo en las reformas estructurales, pero estas pequeñas 4 cosas no son malas, es decir, son buenas y sobre todo pueden crear empleo. No nos olvidemos. Si nadie las critica. No me parecen tan pequeñas. Esa es mi opinión. Luego escucharé la tuya, Fernando, con muchísima atención. Te quiero decir una cosa, el 80% del empleo español lo crean las pequeñas autónomos, pequeñas y medianas empresas. La mayor parte de esas empresas no han tenido un duro. ¿Por qué? Por el sistema financiero. El sistema financiero español está colapsado completamente, necesita reajustarse de arriba a abajo y por lo tanto no es tan mal, esas sí producen algún empleo. Ahora, hay que entrar en las reformas estructurales y la primera y única es control de gasto público. No se puede continuar con 3 administraciones como están dilapidando el dinero. Pero si yo no critico las medidas, y de hecho incluso hoy mismo ya tienes al Partido Popular diciendo que las va a apoyar. Es decir, lo que critico es que pierdas tanto el tiempo. Es decir, si la Comisión se va a quedar en ese documento, y yo lo hago esta declaración con las reservas de que no sé lo que va a pasar mañana en esa primera reunión, están negociando la reforma laboral. Es que eso puede Vamos dormir a ver el si se sueño puede de los sacar justos, algo. porque llevamos casi 2 años, y tú lo sabes mejor que yo, negociando un supuesto acuerdo entre los agentes sociales que se ha quedado en nada. Entonces, si los agentes sociales no son capaces de llegar a ese acuerdo, el Gobierno, que es el que ha elegido el pueblo español, tendrá que liderar. Carmen, es decir, a mí ¿sabes lo que me da miedo? ¿Creéis que era posible entre sindicatos y patronal llegar a un acuerdo como el que hemos llegado salarialmente? A que no. Y se ha firmado. Pues yo te aseguro... Bueno, lo importante es la reforma laboral y no tenemos ningún avance. Y termino. ¿Sabes lo que a mí me da miedo? Perdona, yo no tengo que vender nada. No. Perdona, cariño, pero quiero decir que lo que ha habido es una firma muy concreta de un acuerdo de negociación para este año, para evitar la continuidad de los contratos. Para 3 años, no te has leído el documento. Sí, para 3 años que prejuzga que se puede cambiar el año que viene o el otro dependiendo de las condiciones y con una cláusula de descuelgue que está bien. Sí, y otra cosa. Pero di por favor que por primera vez se firma hasta el 1%. Fernando y Luis. A mí me parece que hemos dado un paso de gigante. Lo primero de todo, no son pequeñas cosas lo que hemos hecho, hemos dado un paso de gigante en todas cosas porque el señor presidente del Gobierno ha girado 180 grados sobre su postura del 30 de diciembre. 180 grados. De donde dijo yo no negociaré por motivos ideológicos, ahora está en las posiciones en las que está tendiendo la mano solo entre todospodemos.org y todas estas cosas, que a mí me parece un dato importantísimo. Segundo, este papel, que es un avance, sobre el no papel, este papel es un avance. Este papel se va a quedar en nada cuando se termine la negociación, este papel quedará en lo que quede.
Por cierto, en este papel se habla y bastante de la reducción del gasto público. Entre otras cosas, el Gobierno ha dicho que va a reducir 50.000 millones el gasto público, lo cual me llena de optimismo porque esa reducción solamente se puede hacer con un pacto. ¿Cómo? No con un acuerdo, con un pacto. ¿Cómo y en qué tiempo? Con un pacto, perdona. Pero, con un Fernando, pacto muy sencillo, con las autonomías. Tú eres una persona seria. Pero me dejas... Las autonomías. Yo ya no sé si soy serio. Tampoco sé si eres serio tú ya a estas alturas. ¿Qué quieres que te diga? Ay, Así bueno. que déjame opinar, déjame mi opinión, que no te parecerá seria, pero es mi opinión. ¿Qué le vamos a hacer? Como iba diciendo, yo creo que hay que llegar a un pacto con las autonomías. Ese pacto con las autonomías supone un pacto entre PP y PSOE, nada más, porque las autonomías están todas gobernadas por PP y PSOE. Y por tanto ese pacto se tendrá que hacer si se quiere hacer una reducción de gasto público. Y yo creo que con solo la Administración Central no va a reducir 50.000 millones, pero con las autonomías sí se puede, Y por tanto habrá que hacerlo. Así que yo sinceramente soy optimista con respecto al pacto y no sé por qué tenemos tanta manía a hablar de pacto. Si yo creo que hay que hacer unos pactos de la Moncloa bis. ¿Te crees algo tú, Luis? Sí, ¿Te lo crees? Yo quiero impugnar la palabra optimismo. No porque yo sea pesimista, sino porque parece que el optimismo sea una varita mágica que nos introduzca, digamos, en el ámbito adecuado. Cuando el Partido Socialista, y en concreto Rodríguez Zapatero, se negaba a reconocer la gravedad de la crisis, dijo, y ahí están las hemerotecas y ahí están los testimonios que podemos recuperar, el pesimismo no crea empleo, hay que ser optimistas, La economía es un estado diario. Y vamos de optimismo a optimismo al desastre final. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser realista, ¿de acuerdo? Cuando yo he visto esta mañana, y ya sé que estoy derivando un poco, porque como sé que el tiempo luego en la televisión es muy traidor, si no lo digo reviento, cuando yo he visto el vídeo en el que una serie de personas que viven cojonudamente bien, que no tienen ningún problema en su vida particular... Espera, Luis, perdóname, es que tengo el vídeo. Vamos a verlo, porque la gente no sabe de qué estás hablando. Si no te importa, Tacho de la Calle, vamos a el vídeo del que está hablando Luis Herrera. Vamos a verlo. Es un anuncio. Yo creo en la palabra arreglar. Vamos a arreglar esto. Que si no lo arreglamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Llevamos ya demasiado tiempo oyendo esto. Todo es un mensaje constantemente negativo, un mensaje pues que no invita a tirar para adelante. El miedo que multiplica la crisis. Si la crisis 10 la convierte en 20, ¿no? La gente dice que la crisis está fuera. Al final ha entrado en nuestras vidas. Y eso es lo primero que tenemos que arreglar. O sea, recuperar nuestra confianza para poder seguir adelante. Hay muchos motivos para animarnos, muchos. Hay páginas web donde tú puedes ver experiencias de gente que ante la adversidad está haciendo cosas súper interesantes. Gente como tú y como yo. Y ha sido capaz de darle la vuelta, ¿no? Claro, lo bueno sería que esta gente apareciera en los medios de comunicación, que todo el mundo supiera de sus historias, ¿no? Es una cuestión de sociedad, es una cuestión de contagiarnos. De contagiar la esperanza, de la misma forma que hemos contagiado el pesimismo. Hay que verlo como que es posible. Los que dicen que es imposible es que de conocer no nos conocen. No nos conocen. No nos conocen. Porque si tú... Y tú. Ella, yo, el otro... Y el que está allá abajo. Y el de más allá. Y el cámara. Y ustedes. Y yo mismo. Si nos unimos... No va a haber nada que no podamos arreglar. ¿Quién transmite el optimismo? ¿Quién transmite el pesimismo? Por cierto, el anuncio es una iniciativa de las cámaras de comercio, al frente de las cuales está Gómez Navarro, es ministro socialista, que trae polémica porque tú lo has sacado y dices por qué. No, vamos a ver, yo quiero tratar de entender, yo he tenido la oportunidad de cotejar este vídeo con personas que están pasándolo mal, ¿vale? Primero, ahí se combinan testimonios de personas muy conocidas y personas, digamos, anónimas. Las personas anónimas, por cierto, hablando desde su sitio de trabajo y no en una situación ni mendicante ni, desde luego, de extrema necesidad. Yo creo que es una ofensa a las personas que lo están pasando mal. Y además, parte de una premisa que es profundamente equivocada, profundamente errónea y profundamente dañina. Nosotros no podemos arreglarlo. Los ciudadanos no podemos arreglarlo porque los ciudadanos no tenemos capacidad normativa. No podemos tomar las medidas que hace falta tomar para sacar a este país de la crisis. Si dependiera de nosotros tomarlas, si fuera sencillamente vamos a hacer hacer una movilización, vamos a tratar de trabajar más horas, vamos a hacer cosas que estén en nuestro ámbito de decisión, aún podría ser un mensaje, Luis, que yo entendiera. Pero nosotros no podemos torcer la voluntad del gobierno, que es el que tiene que hacer reformas que no hace. Y cuando yo veo a Pau Gasol, o veo a Carlos Sainz, o veo a las personas que circulan por ahí, diciendo, juntos podemos, pues tú qué puedes, pero tú en qué estás viviendo esta situación, ¿Tú en qué te pareces a mí? ¿Puede pensar cualquier persona que esté viviendo esa situación? ¿Tú a mí qué mensaje me quieres trasladar?
que desde el confort y desde la seguridad y desde tu posición exitosa me dices que yo arrime el hombro. ¿Pero por qué? ¿En calidad de qué? ¿Pero con qué jeta acudes tú ante esa situación? El optimismo, Luis, está muy bien y nace de la realidad que uno vive. Porque lo demás no es optimismo, lo demás es engañarse a uno mismo y es tratar de creer en los cuentos de hadas y en los príncipes azules. Y el esfuerzo es la única posibilidad que hay de que efectivamente este país salga adelante. Y el esfuerzo que este país tiene que hacer sin pérdida de tiempo es quitar a este puñetero necio que tenemos como presidente del gobierno y sustituirlo por alguien de cambio. Me parece fatal, lamento mucho, me parece fatal este lenguaje, sinceramente. Yo no estoy aquí para defender al señor Zapatero, desde luego que me importa un rayo al señor Zapatero. Me parece fatal este lenguaje y protesto de este lenguaje y protesto estos aplausos también. Bueno, pues bien. Ahora ya me pueden abuchear. No. Vamos a ver, ¿y tú por qué tienes que protestar? Pues porque me parece un lenguaje que no tiene nada que ver con unos cronistas políticos ni con unos analistas de la realidad. Oye, responde tu lenguaje, Fernando. O sea, yo no he protestado. Bueno, pero protesto el tuyo, porque estoy aquí para protestar. Estoy en una tertulia y protesto. Chico, protesta el tuyo. No entiendo. ¿Quieres entrar en el anuncio, Fernando? Si te parece bien mal regular, vamos a entrar en el anuncio. A mí me parece... yo estoy de acuerdo con el mensaje. Lo que no estoy de acuerdo es con la campaña. Me parece una absoluta tontería. Y ahí voy a estar de acuerdo, por una vez y sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Luis Herrero en que una serie de señores que no representan a la sociedad española para nada, nos transmiten un mensaje de esperanza y de alegría, que yo creo que hay que transmitirlo, pero a lo mejor hay que transmitirlo desde otras instancias y con otros ejemplos. A mí si con eso y el gobierno lo acompañase diciendo voy a adoptar medidas, además de cambiar mi opinión sobre la negociación, voy a adoptar medidas que pueden ser positivas, por ejemplo, bajar el IVA o renunciar a subir el IVA, que te está diciendo todo el mundo que no lo hagas y lo van a hacer. Si además de eso hiciesen ese tipo de cosas, yo lo consideraría mucho más positivo. La campaña es una manera de gastar dinero. Sería mucho más sencillo que llegasen a un pacto entre las dos fuerzas políticas para hacer avanzar esto. Se ahorrarían un montón de dinero y una publicidad que es bastante fea, dicho sea de paso. 4 millones de euros la campaña. Una publicidad que es bastante fea, dicho sea de paso, y muy negra. Oye, para transmitir optimismo hay que ver lo negra que es esa campaña. Bueno, me vais a permitir, los que no han hablado todavía, perdonadme, no ha dicho nada Fernando, Tony está callada. Os doy paso a todos, por favor. Sí. A todos os voy a dar paso. A mí el anuncio me parece una soberana idiotez. Una de las mayores idioteces a las que he asistido en mi vida. Me recuerda pues esas personas que son entrevistadas por la televisión antes de un partido de fútbol, que llevan la camiseta de su equipo, que van pintarrajeadas como comanches antes de entrar en combate y que dicen vamos a ganar y vamos a ganar. Y luego salen al campo y pierden. ¿Para qué diablos sirve eso? Por otra parte, no estoy de acuerdo, en cambio, en que haya una ofensa a las clases desfavorecidas porque todas las personas que aparecen ahí son ricas. Es decir, que si en vez de aparecer esas personas apareciera un peón de la construcción, un albañil, un rumano inmigrante y un pobre de solemnidad, serviría exactamente para lo mismo, para nada. Es decir, eso es tirar el dinero, y eso, como digo, pero es que es de una ligereza, de una superficialidad, es creer, es pintar como querer, es wishful thinking, es pura abolición. ¿Para qué sirve que digamos que vamos a salir de la crisis? Mira, en la situación en la que se encuentra este país, ser optimista es estar ciego. La única medida, lo que ha hecho el gobierno, a mí me parece que ha parido un ratón. Y yo estoy muy contento, porque a mí me gustan mucho los gatos, tengo 3 gatos y cuanto más ratones hayan, más se van a divertir mis gatos. Pero yo creo que la única medida eficaz para salir de la crisis que en estos momentos puede tomarse es convocar elecciones generales. Mi amigo Fernando Savater suele decir, cuando hablamos del País Vasco, de todos los conflictos que hemos tenido estos años, que él es un optimista escarmentado, y somos legión. Yo también me defino como una optimista escarmentada. Y como estoy escarmentada, porque he estado viendo cómo le ha costado al presidente del gobierno entrar en el reconocimiento de esta crisis, y estoy viendo que va muy por detrás de los acontecimientos, yo lo que tengo que decir es que desde luego la campaña, a mí esta campaña que me acabáis de poner, desde luego no me sirve, pero además no me sirve porque me parece frívola. Entonces me parece que estaría mucho mejor que estos señores que han financiado esta campaña que lo hubiesen utilizado en otras cosas mucho más provechosas y que realmente no crease esos agravios comparativos que ha señalado Luis, que a mí también me rechina un poco, ¿no? Dicho esto, yo creo que también es una pérdida de tiempo el invocar un pacto de Estado. Carmen, ahí no voy a estar de acuerdo contigo porque he estado durante mucho tiempo invocando ese pacto de Estado, pero he llegado a la conclusión, en ese escarmiento,
que he ido sufriendo, he llegado a la conclusión de que no están interesados ni unos ni otros, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular están interesados en llegar a un gran pacto de Estado por cuestiones electorales evidentes. En este momento estamos en una campaña electoral permanente y aunque no sean elecciones legislativas, todavía las que nos esperan, porque todavía hay tiempo hasta eso, pero siempre hay sondeos de opinión, intenciones de voto y yo creo que están todo el rato mirando más los intereses electorales que los intereses de país. Entonces yo por eso creo que realmente ninguno de los dos van a ser capaces de ir más allá que a pactos puntuales. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Sí, pero que no sean capaces, Tonia, no quiere decir que tengamos que resignarnos. Es decir, una cosa es que ellos actúen como partidos y que primen esos intereses de partido por encima del interés general, y otra cosa es que los ciudadanos les demandemos que estén a las alturas de la altura de las circunstancias. Y luego, en cuanto al mensaje de confianza, es que el mensaje de confianza es tan fácil como que el gobierno no rectificase cada día lo que ha dicho el día anterior. Con eso ya te daría confianza. Simplemente con eso y con que no se estuviese trasladando la imagen ahora mismo de un gobierno, y esto hablas con los propios diputados socialistas, y ellos ya no son capaces de decir apoyo esa medida del gobierno porque no saben cuánto tiempo se va a mantener, con que el gobierno tampoco empezase a dejar ver esas diferencias, esos enfrentamientos, como unos y los otros empiezan a dar codazos, esos desajustes entre las vicepresidencias, esa situación que es lo que yo te comentaba antes. Lo que me da miedo a mí por parte del presidente del gobierno es decir, ¿en qué se ha quedado el tema de las pensiones? ¿En qué se ha quedado el tema del gasto? ¿En qué se ha quedado la reforma laboral? ¿En qué se ha quedado el sistema financiero? Es decir, que él cuando se veía con el agua al cuello, es decir, cuando se fue al discurso de la oración con Obama y entonces las bolsas se cayeron en picado, el miedo que me da es que él intente, igual que ha negado la crisis, que se crea que es capaz de engañar a los mercados financieros, diciendo una cosa y al minuto siguiente rectificando porque le da miedo el coste electoral. Y a los mercados financieros, y tú lo sabes mejor que yo, no les engañas, es decir, ellos actúan en función de las perspectivas de beneficio y lo que esperan de España es un plan duro de ajuste fiscal y de consolidación presupuestaria. Tienes tanta razón, Carmen, que después de la visita a Londres, que muchos conocéis perfectamente, y el esfuerzo enorme que hicieron Campa, el secretario de Estado, y Elena Salgado, a las 48 horas el presidente dice: yo no empezaré los reajustes mientras que haya necesidades sociales. Es que confianza no la das. Mira, mañana nosotros informamos, es decir, la Embajada de España en Estados Unidos ha difundido un documento entre todos los españoles que tienen registrados, un documento para supuestamente generar confianza sobre la situación económica en España. Ese documento está lleno de imprecisiones, de inexactitudes sobre el tema del paro, sobre los afiliados a la Seguridad Social, sobre el propio déficit, cuando el gobierno acaba de corregir sus propias previsiones y de Europa y ha dicho: yo en 2012 no puedo cumplirlo, en 2012 me quedaré en el 5 y pico. La Embajada de España en Estados Unidos está difundiendo un documento donde dice que en 2012 vamos a tener el déficit del 3%. Para darte eso datos es lo que del no da propio confianza. gobierno y para recuperar, para intentar que Fernando me permita recuperar mi seriedad. Cuando has dicho, Fernando... Mientras tú me devuelvas la mía, agredida, mi seriedad. Yo he hecho una afirmación, que estás muy excitado con lo de la corbata. Pero yo he hecho una afirmación absolutamente correcta. He dicho, tú eres un hombre serio. Y no me has dejado continuar. Tú eres un hombre serio y lo que no puedes decir es que un plan que pretende reducir 50.000 millones el primer año, todas las medidas que ha puesto encima de la mesa reducen 7.000 millones. Y por otra parte, tú eres un hombre muy serio y no puedes ignorar que el presupuesto de 2010 sube un 17% en lugar de reducir el gasto. Este presupuesto no vale para nada, ya lo sabemos. Perdóname, estamos ante un presupuesto no ha valido ninguno. Pero el problema está en que lo que ha pasado hasta este momento es que el gasto público, no el de las subvenciones sociales, sino el de funcionamiento, está subiendo de una manera disparatada, absolutamente demencial, en autonomías, en ayuntamientos, y así vamos a una ruina. Yo solo he dicho, José Antonio, solo he dicho que un gran pacto con todas las autonomías, que casualmente están todas gobernadas por el PP o el PSOE, o cogobernadas por ellos, es la única solución para reducir esos 50.000 millones en 3 años. Es todo lo que he dicho. Y eso es obvio. Con tu experiencia política, ¿tú crees en estos momentos que tiene el presidente Zapatero suficiente liderazgo, o el líder de la oposición, Mariano Rajoy, suficiente liderazgo para dar una orden y que lo cumplan los presidentes autonómicos? Yo personalmente tengo profundísimas dudas. ¿Cerramos este país cuanto antes? No, cerramos, si esto es así, si tú estás diciendo así, entonces, sería bueno. Antonio, perdona, no hace falta, ya está cerrado. Aunque no le llamemos un pacto de Estado, o sea, si no hay un pacto... Yo lo he defendido aquí, Julia. No, ya lo sé, pero te digo que o hay un pacto entre los dos grandes partidos para reducir el déficit, le llamemos como le llamemos, o no se puede reducir. ¿Y por qué no lo hay, Julia? ¿Por qué no lo hay? Tendrá que haber, y el Partido Popular no se podrá negar a hacerlo, porque como se niegue... Sí, pero ahí has tocado un punto débil. ¿Qué es lo que pasa? O por lo menos, ¿qué es lo que yo veo que pasa? Que el presidente Zapatero dice: no, la recuperación europea, me quedan todavía 2 años, me va a sacar.
Y el señor Rajoy dice, por favor, que no me lo muevan, que se está hundiendo él solo. Y mucha gente decimos, oiga, no están ustedes dando la talla a ninguno de los dos. Ustedes tenían que sentarse, ustedes tenían que realmente trabajar para sacar este país. Les entra en el sueldo sentarse e intentar llegar a un acuerdo, porque o hay ese pacto o es imposible reducir el déficit. Fernando, brevemente. Yo es que me estoy poniendo un poquito nervioso, perdón. Lo noto porque las piernas te las veo todo el rato. No me cabe, tranquilízate porque tu corbata es preciosa. No, menos mal, gracias. Y no es por la corbata. Es que te estoy viendo doble en la televisión y te veo doble. Esta televisión aquí me voy a tragar este monitor. No, yo creo que todos estamos de acuerdo en que sería desear un pacto de Estado. Pero no lo va a haber. No lo va a haber. Lo acabará viendo porque la situación económica se va a seguir deteriorando. No, perdona, todos no estamos de acuerdo. Bueno, mucha gente está de acuerdo en que hace falta un pacto de Estado para afrontar tres problemas básicos, que son el Estado de las autonomías, la reforma del mercado de trabajo, que significa el Estatuto del Trabajo del año 80, que responde a otro mundo, que ha cambiado, que hay que superar y que hay que modificar de raíz, y todo el tema de la seguridad social. Pero estamos de acuerdo en que se tomen esas medidas, no en que para que se tomen esas medidas sea necesario un pacto de Estado. Estamos de acuerdo en que puede tomar el gobierno unilateralmente. Lo que tenemos encima de la mesa... Lo que tenemos encima ¿Tú crees que antes de las elecciones se van a tomar estas medidas? No. Reforma del mercado laboral. No se toma. Ahora, lo que tenemos encima de la mesa es un programa de acuerdos parciales que a mí me preocupa mucho porque uno no tiene nada que ver con ese pacto, no hay nada de lo que hemos dicho antes en ese pacto, pero tiene una consecuencia inmediata. El déficit público del año 2010, de cumplirse este pacto, va a ser, estos acuerdos, va a ser superior al de este año pasado. Va a ser superior al 12%. Récord. Porque este acuerdo lo único que hace es, y perdóname José Antonio, clientelismo empresarial, porque tiene subvenciones por todas partes, 200 millones para las empresas de contenido digital, por ejemplo, 200 millones de subvenciones directas, 500 millones de subvenciones y créditos blandos para las empresas audiovisuales. Todo esto lo digo aquí porque afecta a esta casa, ¿no? Que luego no veréis un duro, pero están ahí. Es decir, está lleno de subvenciones... Lo que has dicho es lo que luego no veréis un duro, es decir, sobre el papel soberbio. No, habrá alguien que lo cogerá. ¿Ha visto algún euro, algún pequeño o mediano empresario? Lo mismo que con el ICO. Hay un elemento de discrecionalidad en el gasto que a mí me preocupa y que va a conducir al eje. Y luego otro tema que me preocupa mucho, y es el ICO, y en eso estoy en desacuerdo con vosotros dos, es que la crisis, no nos olvidemos, cuando dices una crisis financiera, ¿por qué se ha producido? Por un exceso de crédito. Porque se ha dado crédito a gente que no lo podía pagar. Y lo que hace el ICO es repetir el error de las famosas hipotecas subprime aquellas. ¿Qué hizo el gobierno americano? Por cierto, con Clinton, mucho antes que con Bush. Coger dos instituciones que se llamaban Fannie Mae y Freddie Mac, dos agencias públicas, y decirles como mandato político, tenéis que conseguir que la gente de bajos recursos compre casas y adquiera viviendas en propiedad. Y empezaron a darle a la maquinita a hacer dinero. Y dieron crédito sin parar. Y eso es lo que está haciendo el ICO. Tienes que conseguir que el dinero le llegue a los autónomos y a la pyme. ¿Cómo? Da igual, porque no te van a pagar nunca. Y eso significa... Esa segunda eso es lo que va a pasar. Vamos, me juego contigo lo que quieras. ¿Qué va a pasar? No lo sé porque ese es el futuro y probablemente tú lo puedes auscultar mejor que yo. Lo que te aseguro es que los responsables del ICO no van a dar un solo crédito sin proyecto empresarial y sin promesa de rentabilidad. Vamos a ver, tú sabes, como yo, no hay capacidad técnica en el ICO, porque el ICO tiene escasamente 200 y pico personas. Fernando, ¿tú quieres que baje el paro? Sí, claro. ¿Tú sabes quién, ¿Y sabes cómo se baja el genera paro? empleo? ¿Sabes cómo ¿Tú sabes quién genera empleo? Los empresarios, pero no los empresarios. Pero no los ¿Tú sabes por qué no pueden? Porque no hay liquidez en el sistema. ¿Y sabes por qué no hay liquidez? ¿Quién ha decidido que la haya? El gobierno con el ICO. No, ¿sabes y ahora, desde dentro de unos días que se apruebe esto, van a tener... Perdóname, pero es que habléis los dos a la vez es imposible. Primero uno... Es que la secuencia hay que seguirla completa. Exactamente, la secuencia es no habrá... Y menospreciar el papel del empresario y pensar que todo lo hace el gobierno me deja sorprendido. No seré yo el que menosprecia el papel del empresario. Lo que no me gusta es el empresario que vive del BOE, el empresario que vive de subsidios. No me ha gustado nunca, lo siento. ¿Pero qué porcentaje hay de empresarios en España como no que me viven gusta así, Fernando, por favor? No me gusta el crédito que nace de decisiones políticas. ¿Sabes por qué no funciona el sistema financiero? Porque este gobierno ha decidido que va a mantener la ficción de que las cajas de ahorro son solventes y líquidas. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Es algo más complejo todo, ¿eh? Pero no vamos a abrir ese debate aquí. No se atreve no nos hagamos trampas en el solitario, por favor. Las grandes deudas que hay en estos momentos, ni los bancos ni las cajas pueden realmente
ejecutarlas, y tú lo sabes. ¿Por qué? Porque si las ejecutan, están ellos realmente quebrando. No, señor. Hay una parte del sistema financiero que tendrá que hacer un ajuste del 30% de su cuenta de resultados. O sea, ¿hay alguien que pueda en estos momentos ejecutar 4.000 o 5.000 millones? Hay grandes bancos en España que probablemente no ofrecerán los beneficios que estamos acostumbrados, pero que sobreverán. Eres un profesional. Tú sabes que cuando se da un crédito de 4.000 se reparte entre todos los bancos y cajas de ahorro. Me vais a permitir ir a los periódicos porque se da una forma de entender probablemente la política y venderla en los medios de comunicación. Hoy es un ejemplo casi de universidad. Si te parece, Tacho de la Calle, vamos a repasar los periódicos, no sé en el orden que los tenemos. Los tenemos, ¿no, Tacho? La Razón. La Embajada Española en Estados Unidos maquilla los datos de la crisis, lo que nos lo contaba Carmen hace un instante. Autopista La Moncloa, foto de Mariano Rajoy. Seguimos. En el país, la patronal pide un despido más barato con menor control judicial. La COE quiere un contrato precario para los jóvenes. Seguimos. Público. La COE propone otro contrato basura para jóvenes, con la foto de Díaz Ferrán. ABC, otra historia. Volvemos a la anterior. Chávez se burla de España y el gobierno ve que coopera. La Gaceta. Zapatero regala a los Castro 101 millones de euros en 4 años. Unos están en la parte internacional, Chávez, Castro, y otros están en la COE, en los contratos precarios que promueve o que va a promover la COE. Conclusión, hay que leer todos los periódicos. Digo simplemente que son dos enfoques de un lado y de otro. Director, por cierto, la pregunta inmediata que tengo que hacer, la COE propone un contrato precario. Siempre hemos hecho el adjetivo precario. No tenemos la portada del Mundo, por eso no la dan. Perdóname. El adjetivo precario lo pone concretamente el periodista. Nosotros estoy preguntándote literalmente. ¿Nosotros qué estamos diciendo? Mire usted, en la lista interminable del paro, la gente que prefiere tener un contrato realmente con unas condiciones de extinción normales o continuar cobrando la subvención del paro. ¿Se le ha preguntado de verdad a los parados? Esa otra pregunta que yo hago siempre. Los sindicatos en estos momentos, que representan probablemente muy bien los intereses de los que tienen empleo, ¿representan también a las personas que no tienen empleo? En estos momentos, los 4.400.000, según EPA, paro registrado es 4.100.000. En estos momentos, esa gente, quitar lo de la economía subterránea o sumergida, quitar el fraude, que lo hay y lo sabemos, añadir los parados de empresas que están trabajando en empresas y no cobran sus salarios, que también los hay, por favor, y tenemos que admitirlo. Esa gente ¿prefiere eso o prefiere un contrato, como por ejemplo decía Javier Taguas, que no parece ser que sea un hombre sospechoso, era el jefe del Moncloa y hoy es el presidente de SEOPAN? De la Oficina Económica de Moncloa. Y se sienta con nosotros. Y dice, oiga, hagamos un contrato con 10 días de indemnización y luego vayamos subiendo la indemnización por los años que trabajan. En estos momentos, un empresario pequeño o mediano, que es el tejido español, no puede bajo ningún concepto muchas veces ni siquiera liquidar su empresa porque no tiene dinero para pagar 45 días por año. Y eso es así. Mira, lo que dice Segurado es de puro... si es ciencia ficción lo que dice Segurado es de puro sentido común. Sí, pero si yo estuviese en el paro, preferiría cualquier contrato a ningún contrato. Y desde ese punto de vista, los sindicatos son enemigos de los parados. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Luis, Fernando, es ciencia ficción lo que dijo Antonio. ¿Se va a plantear siquiera los próximos meses? Yo no estoy nada de acuerdo con que los sindicatos sean enemigos de los parados y estas cosas. No he dicho enemigos, por favor. No. No he utilizado la palabra. Lo he dicho yo. Lo ha dicho, perdona. Lo ha dicho yo. Esta vez no me estoy metiendo contigo. Estáis un poco susceptibles esta noche. A ver, vamos a ver. Si me permitís. Yo creo que los sindicatos... Lo he dicho yo, pero lo has insinuado. Yo creo que los sindicatos... Espera, que se están señalando todavía con el dedo aquí en este lado de los senadores. Vamos ya. Sigo pensando que los sindicatos son un elemento sustancial de equilibrio en esta sociedad, que le vamos a hacer. Y que afortunadamente los sindicatos nos están lanzando a la calle, como algunos sectores no precisamente afines a los sindicatos les están pidiendo. De manera tal que, hombre, yo pido un poquitín de respeto a los sindicatos. Yo lo que creo es que probablemente tengamos que hacer una reforma laboral. No sé en qué sentido, porque no me atrevo a dictaminarla, ni muchísimo menos, pero probablemente para salvar a las empresas, y yo también soy un pequeño empresario, bastante menor que otros que andan por aquí, dicho sea de paso, pero también lo soy. Hay unas medidas muy sencillas que se debían tomar de urgencia y que no entiendo por qué no se toman y que no entiendo por qué no están en este papel que nos ha mandado el gobierno. No lo entiendo. Por ejemplo, oiga, usted no me haga pagar a mí el IVA antes de que yo haya cobrado las facturas que tengo pendientes. Es que resulta
resulta que yo, una pequeñísima empresa, me encuentro de pronto con una deuda de 150.000 euros. Y tienes que pagar el IVA. Que tengo que pagar de IVA cuando no he cobrado esas facturas por las que tengo que pagar el IVA. Yo creo que es una reforma, fíjate, una reforma tan mínima. Esto no es ni pacto ni siquiera acuerdo. No, Fernando, esto es un acuerdín de nada. No supondría nada para la economía nacional y se podría hacer mañana mismo. ¿Por qué no se hace? No lo entiendo. Pero Fernando, a mí me salva, lo digo. Fernando, ¿qué dicen y qué hacen los sindicatos ante el más mínimo atisbo de reforma laboral? Oponerse. Sí, pero yo de todas maneras sí que vamos a ver. Pero habrá cosas en las que tengan que oponerse y otras no. No, es que hasta ahora se oponen sistematamente a cualquier reforma del mercado laboral. Pero en el debate de la habrá que negociar y ver Como es la qué primera reforma. vez que viene Fernando a este programa, pido realmente tu testimonio excepcional de quién ha estado defendiendo durante meses y meses en este programa la labor de los sindicatos, porque puede parecer. Pero, he defendido a los sindicatos extraordinariamente. He venido, pero también lo he oído. Pues ¿Te crees que yo no he estado viendo a Buruaga y a vosotros? No me has oído defender a los sindicatos absolutamente programa tras programa. Sigo con pasión. De todas formas, yo creo que en el debate, que en el debate este de la reforma laboral y del problema del empleo que hay, tanto los empresarios, creo, como los sindicatos, tienen una posición, o sea, es un maniqueísmo absoluto. No creo que el problema de España sea ni el abaratamiento del despido, ni tampoco sea el coste de la contratación ahora mismo. No creo que ese sea nuestro problema. Entonces, mientras uno y otro no abandonen esas posiciones que parecen inmovilistas, no podrá haber acuerdo. Carmen, tú planteabas, ¿qué prefiero? Y te contesto. Tú planteabas pues que teníamos un modelo productivo, un modelo basado que en no un somos sistema competitivos, reduce claro, que competitivo y te añado uno, bien, un modelo productivo que se ha caído y que no somos competitivos y que hay un problema de falta de credibilidad ahora mismo sobre la economía española. Pero lo que te digo es que no creo que el problema sea ahora mismo que se quiera abaratar, eso es mentira, se está falseando y se está engañando a la opinión pública, ni tampoco es un problema de costes. Y tú decías, planteabas una pregunta, ¿qué es lo que prefiere ahora mismo alguien que esté en una cola del desempleo, que se van a las 5 de la mañana además para intentar coger vez, apuntarse, porque es que lo estamos escuchando en la radio? Eso es que les des un puesto de trabajo, aunque sea gratis. Es decir, gratis quiero decir, aunque sea con un coste de despido cero. Yo estoy convencida de ello, es que España no quiere vivir de subvenciones, lo que quieren son puestos de trabajo. No tengo ninguna duda. Estás dándome la razón. Pero no renunciando a todos los derechos. No, por supuesto que no, pero ahora sí te vas. Un puesto de trabajo, pero evidentemente. Pero vete a alguien que lleve. Julia, sin derechos. A mí Julia, me parece vete a una cola, vete a un INEM, yo no quiero vete a un trabajar sin INEM, derechos. alguien que va una mañana, otra mañana y otra mañana. Lo que quiere es que le den un puesto de trabajo y ya verá. Pero con derechos, Desgraciadamente, ya verá, o sea, no vamos a volver al siglo XVIII. Yo te digo que lo que a la quieren es un mina, puesto de trabajo. Y si lo que se trata es... A mí me parece estupendo que tú trabajes sin derechos. No, los demás, Julia, con no, derechos. nadie está planteando trabajar sin derechos. Trabajar con derechos ahora mismo es el índice de temporalidad donde el despido es cero. ¿Eso es la contratación? ¿Eso es los derechos que tienen los españoles ahora mismo? Mira, Carmen, hombre, por Dios, hay dos modelos. No estoy haciendo demagogia. Hay un modelo con 45 días y otro modelo que es cero. El modelo renunciamos los trabajadores a todos los derechos. Y otros especialistas un modelo intermedio. Nadie está hablando de... Son las 12, yo os esperaba ya cansados en la recta final, pero veo que estáis bien todavía. Empezamos otro con Ana, vamos a seguir otra hora. Venga, Luis, terminamos. Luis y Fernando y nos vamos. No, yo muy rápidamente, yo creo honradamente que lo que está pasando es que el gobierno tenía un discurso que no le funciona, un discurso político, que era: esta es una crisis que, de la misma manera que ha venido por razones que no son imputables a mi impericia, se recuperará por las mismas razones. Y yo lo que quiero es, cuando esto remonte el vuelo, poder decir: yo no os he abandonado. Es decir, yo he defendido vuestros intereses, he defendido la política de la protección social a toda costa, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que no se quiere dar cuenta, parece que no se quiere dar cuenta, que si no toma medidas que no quiere tomar, es decir, si no rompe huevos, no podrá hacer la tortilla. Y o se mete en las reformas estructurales que se tiene que meter, o se va a quedar sin discurso político y se va a quedar, como bien dice Carmen, con mucha gente que durante un tiempo le ha agradecido su buena disposición a Zapatero, pero que en este momento jerarquiza sus necesidades de otra manera. Reformas estructurales, pero no a costa de los más débiles. Pero sí, pero vamos a ver. No a costa de los más débiles. Julia, sí. A mí me parece estupendo que haya protección social de los que nada tienen en estos momentos. El problema, Julia, el problema se te plantearía en el momento en el que ahora llegara un parado de los que han podido beneficiarse de la prórroga del subsidio de desempleo y te diga: ¿sabes lo que pasa? Que yo, en vez de haber cobrado esa ampliación, me encantaría haber podido encontrar un puesto de trabajo.
la mejor protección que usted me podría haber dado es haber favorecido las condiciones para crear un puesto de trabajo. La protección se está empezando a ver, Carmen, que tienes que priorizarlo de otra manera. Hay que terminar la frase. No, una frase. Tenemos el mercado de trabajo más ineficiente y más injusto de Europa. Y la injusticia viene de que es un mercado dual. Y por lo tanto... Pero una frase. ¿Es una frase? No un discurso. Es una frase. Economía bien, la gramática es un poco más complicada. Ineficiente de Europa, punto. Venga, ha habido muchas cuestiones, nos ha escrito mucha gente. Solamente un comentario porque vamos fuera de hora. Alicia, venezolana, exiliada. Le recomiendo que se pase una temporadita en Caracas, a ver si después se atreven a negar que Chávez es un dictador en toda regla. La pregunta que hacíamos... No lo hemos negado, no, desde luego. Para mí, no matéis al mensajero, por Dios. La pregunta era... Yo no podría entrar en Caracas. Luis Herrero dice que no podría entrar en Caracas. La pregunta, ¿cree que hay que... No me acuerdo cuál era la pregunta en este momento. Si había que tomar alguna medida contra Chávez. El 91% de nuestros telespectadores dicen que sí, el 9% dice que no. Señores, la próxima semana, el martes, de corbatas. A mí me gustaría saber si Fernando Jáuregui ha pagado el IVA de la corbata. Yo creo en el pacto. Creo que llegaremos a un pacto. Y como llegaremos a un pacto, mira, yo me voy a quitar la corbata, lamentándolo mucho, y se la voy a regalar a Luis Herrero a ver si tiene el valor. Se está quitándole la corbata. Pero bueno, y por lo menos vamos a llegar a un pacto de señores, con este pacto de hermanamiento. Ya que no de caballeros. Bueno, Tacho, nos vamos, señores, buenas noches, les esperamos el próximo martes con este acto de reconciliación. Muy bien, gracias, hasta el próximo martes. Horrible.